Hola a todos y bienvenidos al canal. Yo soy Nadia, la creadora de New Mom Spirit, y aquí vengo con el último vídeo de nuestro curso de ganchillo 1 a 1. Si no lo habéis visto, tengo el de principiantes, el de intermedios y este es el de avanzado. En este vídeo vais a poder disfrutar de más de 35 puntos diferentes que os van a llevar a otro nivel en el mundo de ganchillo o de crochet, como os guste llamarlo, y de aquí vais a poder hacer muchísimos proyectos diferentes. Pero antes de comenzar, no os olvidéis de darme un súper pulgar arriba, de suscribiros si no lo habéis hecho ya y de pulsar la campanita de notificaciones, así seréis notificados cada vez que publico un vídeo. Y tengo una sorpresa para todos vosotros, para agradeceros que hayáis estado aquí con nosotros durante todo el curso. Es para los 10 primeros que averigüéis cuál es mi punto favorito. Creerme que os lo hago saber varias veces en ese punto. Vais a poder disfrutar de un regalo increíble que solo 10 de vosotros vais a poder disfrutar. Así que dejármelo en los comentarios cuál creéis que es mi punto favorito. Y os haré saber muy pronto cuál es vuestro premio. Pero ir a disfrutar de vuestro vídeo tutorial y tener en cuenta que también en la cajita de descripciones podéis encontrar mi página web newmomspirit.com y ahí vais a encontrar los blogs que están añadidos a estos puntos y vais a poder leer paso a paso cómo hacer todos los puntos para no perderos, porque a lo mejor es un poquito rápido como os lo estoy explicando aquí, pero así os doy la visual y os doy el escrito. Así que disfrutarlo muchísimo y os veo muy pronto. El punto V requiere de una cadeneta de 3 más 1. Vais a ir a la cuarta cadeneta desde el gancho y vais a hacer un punto alto. Esa cadeneta cuenta como un punto y es un punto más una cadeneta. Y esa es como se forma nuestra primera V. De ahí lo que vamos a hacer a partir de ahora va a ser muy simple, va a ser una repetición que vais a seguir durante toda la cadeneta entera, que es hacer una cadeneta y vais a ir a ese mismo punto y vais a volver a hacer otro punto más. La cadeneta realmente cuenta como nuestro borde de nuestro proyecto y vamos a tener que repetir esto en el siguiente. Vais a saltaros una cadeneta, dos cadenetas y vais a volver a hacer de nuevo lo mismo. Un punto alto, una cadeneta y un punto alto. Y esta es vuestra repetición, que ahora mismo probablemente no lo veis, pero según vayáis avanzando vais a ver que se van creando Vs en cada punto que estáis trabajando. Y de ahí lo único que tenéis que hacer es seguir repitiendo alrededor de toda nuestra cadeneta. Una vez que lleguéis al final y hayáis hecho la última V, recordad que tenéis que hacer un punto alto para terminar la vuelta, porque este punto y la cadeneta del principio representa el borde de nuestro proyecto. Después de eso vais a hacer dos cadenetas y vais a dar la vuelta. Y lo que vais a hacer es vais a empezar a trabajar dentro de las Vs que hemos creado anteriormente. Vais a directamente ir a trabajar un punto alto, una cadeneta y un punto alto de nuevo dentro de esa V anterior. Y de ahí lo único que tenéis que hacer es saltar a la próxima cadeneta que habéis hecho anteriormente hasta que terminéis. Y no os olvidéis que la primera cadeneta era un punto y que aunque esté escondidito se tiene que trabajar. Y este punto es así de simple de hacerlo. Y a partir de ahora lo único que tenéis que hacer es seguir repitiendo lo mismo que habéis estado haciendo todo el tiempo. Y las cadenetas que hagáis al principio siempre van a contar como un punto, por lo cual no tenéis que trabajar ningún punto en la parte baja de esas cadenetas, solo dentro de vuestras Vs. Así que continuar trabajando para conseguir la longitud del proyecto que estéis creando ahora mismo. El punto musgo requiere de una cadeneta de 2 más 1. Y lo que vais a hacer es trabajar un punto bajo en la segunda cadena de la cadeneta y de ahí lo que vais a hacer es vais a saltaros una cadeneta y vais a trabajar un punto bajo en la siguiente. Y esta es la repetición que tenéis que hacer alrededor. Saltaros una cadeneta y volver a trabajar un punto bajo. Esto es una repetición que tenéis que hacer toda la cadeneta. Vais a hacer una cadeneta, vais a seguir en la vuelta número 2 y vais a trabajar de nuevo el mismo punto. Un punto, una cadeneta, un punto bajo alrededor de todo el proyecto. Y es así de simple lo que tenéis que hacer. Siempre vais a repetirlo, de que vais a estar haciendo el punto que estáis trabajando en la siguiente vuelta, va a ser trabajado encima de la cadeneta que habéis creado entre los puntos. Y eso es lo que va a crear la curvatura y que este patrón quede mucho más bonito. Pero es así de simple y lo vais a continuar haciendo alrededor
cuantas veces sea necesario para conseguir la longitud deseada de vuestro proyecto. Así que seguir adelante y seguir practicando este precioso proyecto. Para el punto puff o punto garbanzo tenéis que hacer un múltiple de 2 más 1. Os voy a enseñar dos diferentes métodos para hacer este proyecto. Vais a saltaros hasta la cuarta cadeneta desde vuestra aguja, vais a coger lana y vamos a empezar a trabajar el garbanzo. Y de ahí vais a pasar lana, volver a cogerla, volvéis a pasar lana de nuevo, volvéis a coger lana, la volvéis a pasar de nuevo. Vais a repetir esto 5 veces. De ahí contar que tengáis todos los puntos necesarios en vuestra aguja y, como digo, tenéis que hacer esto 5 veces antes de poder cerrar. Una vez que lo hayáis hecho, vais a pasar lana por todos los puntos excepto por el último, que es de donde salen nuestras cadenetas. Tenéis 2 lazadas en vuestra aguja, coger lana y la pasáis por 2. De ahí vais a hacer una cadeneta. Y ahora lo que vamos a hacer para hacer el siguiente garbanzo es nos vamos a saltar un punto y vamos a trabajar en el siguiente. De nuevo vais a coger lana, la vais a pasar y lo vais a hacer 5 veces para conseguir el próximo puff o el próximo punto garbanzo. Y de ahí lo único que tenéis que hacer es repetir este mismo paso durante toda la cadeneta que hayáis hecho, que, como digo, deberá de ser de la anchura de lo que necesitéis de vuestro proyecto. En este caso siempre debe de ser un múltiple de 2 más una extra cadeneta. Una vez que lleguéis al final, igual que hemos hecho unas cadenetas al principio, vais a hacer un punto alto para cerrar la vuelta. Vais a hacer 3 cadenetas y vais a girar. Y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar puntos dentro de los que ya hemos hecho. Entonces, desde el primer espacio que tenéis, vais a empezar a crear un punto garbanzo desde ahí. De nuevo, recordar que es coger lana 5 veces sin terminar vuestro punto, lo pasáis por todos, tenéis 2 lanas, volvéis a coger lana, la pasáis por 2, echáis una cadeneta y de ahí volvemos a coger lana y trabajamos el siguiente, que se va a trabajar entre los puntos garbanzos de la vuelta anterior, y al final siempre tenéis que hacer un punto alto para terminar vuestra vuelta, que eso lo representa las cadenetas que hagáis al principio de cada vuelta que hagáis. Y de ahí lo único que tenéis que hacer es repetir esto para conseguir la longitud deseada de vuestro punto. El punto cuadrícula requiere de una cadeneta de múltiples de 2 más 1. Vais a ir a la cuarta cadeneta desde la aguja y vais a hacer un punto bajo. En el siguiente punto lo que vais a hacer va a ser un punto alto. Y esta es una repetición de puntos que vais a repetir alrededor de toda vuestra cadeneta base, que son un punto bajo y un punto alto en el siguiente, hasta que lleguéis al final. Una vez que habéis llegado al final, vais a hacer 3 cadenetas, vais a girar vuestro proyecto y vais a empezar a trabajar el mismo tipo de puntos, pero al contrario. Ya habéis comenzado con las cadenetas que cuentan como un punto alto y vais a ir al siguiente para hacer un punto bajo. El punto concha requiere de un múltiple de 6 más 1 en cadenetas. Vais a ir a la cuarta cadeneta desde el gancho y vais a hacer ahí un punto alto. Y en ese mismo punto vais a trabajar 4 puntos más. Vais a hacer un total de 5 puntos altos en el mismo punto. Y de ahí lo que vais a tener que hacer va a ser saltar 2 cadenetas y vais a empezar a repetir esta misma repetición de 5 puntos juntos alrededor de toda la cadeneta. Vais a, como digo, saltar 2 cadenetas y ahí en la siguiente lo que vais a hacer va a ser un punto bajo para cerrar nuestra primera concha. De nuevo volvéis a saltar 2 cadenetas y vais a hacer los 5 puntos. Y esa es vuestra repetición que tenéis que seguir. Y ahí os dejo para enseñaros ahora cómo hacer la vuelta número 2 y la repetición de todo lo que será a partir de ahora nuestro patrón. Vuelta número 2 comienza con 3 cadenetas y en ese mismo punto de las cadenetas, el punto que tenéis abajo, ahí vais a volver a trabajar puntos para comenzar esta nueva vuelta. Y que tenéis que trabajar son puntos altos. Vamos a hacer media concha aquí para que quede bonito nuestro patrón. Entonces vais a hacer 3 puntos altos en total ahí, que con nuestras cadenetas cuentan como 4. Vais a ir a la tercera punto de nuestra concha y vais a trabajar un punto bajo. Y de ahí lo que vais a hacer ahora va a ser trabajar las siguientes conchas en el punto bajo de la vuelta anterior. Y los puntos bajos para conectar nuestras conchas se van a trabajar en el tercer punto de nuestra concha anterior, que como son 5 puntos es el punto medio. Y de ahí lo único que tenéis que hacer es seguir continuando hasta que tengáis la longitud deseada. Para la escalera de Jacob necesitamos una cadeneta de múltiples de 10 más 3.
Así que hacer vuestros múltiples de 10 y 3 y luego vais a volver a echar 2 cadenetas más. Ese es el extra que tenéis que hacer para crear el espacio de vueltas. Vais a ir a la cuarta cadeneta desde el gancho y vais a trabajar un punto alto en las próximas 4 cadenetas. Vais a hacer un grupo de 4 cadenetas que con nuestra cadeneta que hemos dejado atrás es un grupo de 5 puntos altos que estáis creando. Y eso va a ser la separación entre nuestro diseño para crear este punto tan bonito. La verdad es que es un poquito difícil, pero es muy bonito. Una vez que hayáis hecho los 4 puntos altos, lo que tenéis que hacer son 10 cadenetas. Entonces, a partir de ese punto, ¿veis? Que hemos hecho 4 puntos, vais a hacer 10 cadenetas. Y una vez que habéis hecho las 10 cadenetas, lo que tenéis que hacer es bajar al punto que habéis trabajado antes de hacer las cadenetas. Veis que tenemos 2 hilitos, pues vais a insertar vuestra aguja dentro de esos 2 hilos y vais a hacer un punto deslizado. Y eso va a sellar nuestra cadeneta, ¿vale? Entonces hacer un punto deslizado ahí y ya hemos creado el primer grupo para nuestra escalera. De ahí, ¿qué tenéis que hacer? Volvéis a coger lana, vais a ir al siguiente punto y de nuevo vais a volver a hacer otro grupo de puntos altos y otras 10 cadenetas. Y esta es toda la repetición que tenéis que hacer alrededor de vuestra cadeneta base que hayáis hecho para este proyecto. Entonces, como veis, yo sigo trabajando todos mis puntos altos necesarios para la separación entre unas cadenetas y otra, y de ahí estoy lista para de nuevo volver a hacer mis 10 cadenetas y volver a sellarla en la parte baja del punto. Así que pausar el vídeo, seguir trabajando vuestros puntos altos y vuestras cadenetas y os veo para enseñaros cómo hacer las próximas vueltas. Una vez que habéis terminado, vais a hacer una cadeneta y vais a girar. Y en ese primer punto que tenéis abajo de la cadeneta vais a hacer un punto bajo. En el siguiente, de nuevo. Y ahora lo que estamos trabajando son puntos bajos para crear una separación entre una vuelta y otra. Cuando lleguéis a las cadenetas, recordad que tenéis punto antes y después de esas cadenetas. Entonces vais a trabajar ahí otro punto bajo, empujar las cadenetas hacia adelante para que se escondan y vais a ir a la otra esquina y de nuevo recordad que tenéis que trabajar ese punto de nuevo. Si no, estaríais saltando 2 puntos y no os va a quedar igual a la vuelta siguiente. Así que esta vuelta es muy importante que siempre tengáis cuidado con ella. Una vez que hayáis hecho eso, vais a hacer 3 cadenetas y vamos a girar de nuevo nuestro proyecto. Y ahora lo que tenemos que hacer es trabajar de nuevo nuestro grupo de puntos. Entonces, lo que vais a hacer va a ser no el primer punto de nuestra aguja, porque para eso tenemos nuestras cadenetas. En el segundo punto desde las cadenetas vais a empezar a trabajar de nuevo puntos altos y vais a ir trabajando todos estos puntos altos alrededor de los puntos bajos creados en la vuelta anterior. Una vez que lleguéis a la altura de donde está nuestra cadeneta, veis que es el mismo punto donde hemos hecho las cadenetas anteriormente, pues lo único que tenéis que hacer es volver a repetir de nuevo el mismo paso. Volver a hacer 10 cadenetas, lo selláis en la parte alta del punto o la parte baja de la cadeneta, como sea más fácil de referencia, y con un punto deslizado lo selláis y de ahí volvéis a repetir todo alrededor. Y este punto es así de simple. Seguir avanzando haciendo vueltas. Yo voy a acabar haciendo 3 vueltas de la escalera y ahí os voy a enseñar cómo sellar este proyecto. Para terminar este proyecto siempre debéis de trabajar una vuelta de puntos bajos primero, que recordar que es trabajando en los costados de las escaleras también. Y después, como última vuelta, lo que tenéis que hacer va a ser primero hacer una vuelta entera de puntos altos y ahí lo que vais a hacer es trabajar puntos altos después de 3 cadenetas, puntos altos en todos los puntos que tengáis. Y ya no vais a trabajar más escaleras, ya estáis trabajando lo que es la última vuelta. De ahí podéis utilizar un gancho para ayudaros y vais a pasar una escalera por la otra para sellarlo. Si os es más fácil, también como veis y os estoy enseñando aquí, podéis utilizar vuestros propios dedos para pasar las cadenas de una vuelta a la otra. Como veis, pasamos la del centro por debajo de la última y de nuevo la del centro por la alta. Una vez que tengáis todo eso listo, llega el momento de crear la última vuelta, que es una cadeneta, y vais a empezar haciendo puntos bajos desde el primero, desde la cadeneta, y ahí lo que vais a hacer es vais a hacer puntos bajos hasta que lleguéis al punto de donde sale vuestra cadeneta.
Y ahí es donde tenéis que hacer un punto que incluya tanto el punto que estáis trabajando como la cadeneta. Tener mucho cuidado y prestar atención para aseguraros de que estáis pasando la cadeneta exactamente por el punto en el que corresponde para que no os quede curvo. Y de ahí lo único que debéis de hacer es seguir trabajando vuestra vuelta hasta haber sellado todas las escaleras y ya habréis terminado este precioso proyecto. Para el nudo de Solomon necesitáis una cadeneta de números pares. Una vez que hayáis creado vuestra cadeneta, vais a ir a la segunda cadeneta desde la aguja y vais a trabajar un punto bajo. Después de haber trabajado este punto bajo es donde vamos a empezar a hacer nuestros nudos. Vais a tirar de vuestra lana un poquito para crear un espacio desde el punto bajo que acabáis de hacer y el nudo que estáis a punto de hacer ahora mismo. No debe de ser una extensión muy larga. Y lo que vais a hacer vais a coger lana y la vais a pasar por esa extensión que acabáis de hacer ahora mismo. Entonces ahora mismo tenéis 3 lanas desde el punto hasta vuestro gancho. Ahora lo que tenéis que hacer, y esta es la repetición que vais a repetir todo el tiempo, va a ser introducir vuestra aguja, de ahí vais a coger lana, vais a de nuevo coger lana y la vais a pasar por los 2 puntos que tenéis. Y ahora habéis trabajado un punto bajo, un espacio y otro punto bajo. ¿Qué tenéis que hacer de nuevo? Bueno, pues vais a volver de nuevo a tirar de vuestra lana y, como digo, tenéis que intentar asemejarlo lo máximo posible a lo que acabáis de hacer para que quede todo consistente y no se vea una diferencia de un punto a otro. De ahí de nuevo vais a volver a coger lana, la vais a volver a pasar de nuevo por esa extensión de cadeneta que tenéis y ya habéis creado de ahí un punto. Y ahora lo que tenéis que hacer es de nuevo volver a crear un punto bajo dentro de ese mismo punto. Como veis, ahora tenemos un punto bajo, un espacio, un punto bajo, un espacio y otro punto bajo. Y esta es la preciosa repetición de este punto. Ahora vais a dejar el punto trabajado atrás y os vais a saltar de ahí, vais a hacer 1, 2, 3 y en lo que sería la cuarta cadeneta desde el comienzo vais a trabajar ahí un punto bajo y esa es la manera de sellar nuestra vuelta. Vais a tirar un poquito de la lana y ya habéis creado el primer grupo de puntos y de ahí vais a volver a repetir esto de nuevo alrededor dependiendo de la longitud de puntos que hayáis hecho desde vuestra base de cadenetas. Y los otros 2 van a ser la altitud que vais a crear antes de sellarlo. Como digo, siempre recordar la tensión y la distancia que hayáis dejado desde un punto al otro para que queden lo más similares posibles. Ya que no estamos midiendo nada, es todo a ojo, pero siempre la tensión es muy importante. Y como veis, es una constante repetición que tenéis que hacer de unos a otros. Y como digo, repetir y yo os veo para explicaros la vuelta número 2. Para la vuelta número 2 vais a hacer 5 cadenetas y de ahí vais a empezar a hacer un nuevo punto de nuevo encima de vuestras 5 cadenetas. Habéis creado un punto y ahora lo que vais a hacer va a ser buscar el punto medio, el punto central de la vuelta anterior. Veis que hemos hecho la base, tenemos un espacio, tenemos otro punto y ahí lo que vais a hacer es encima de ese segundo punto que habéis creado, ahí es donde vais a sellar esta nueva vuelta y esto lo que nos va a dar es un efecto de diferentes nudos alrededor. Ahora, ¿qué tenéis que hacer? Bueno, pues lo que tenéis que hacer es volver a crear de nuevo vuestro nudo, repitiendo lo mismo que habéis hecho anteriormente. Como veis, hemos creado nuestro primer punto bajo sellando el punto anterior. Y ahora, lo que vais a tener que hacer va a ser saltar hasta el que es el segundo punto del nudo anterior y ahí lo vais a cerrar. Y esta es vuestra repetición. Para el punto arcos pequeños necesitáis una cadeneta de múltiples de 4 más 1. Vais a ir a la cuarta cadeneta desde vuestra aguja y vais a trabajar un punto bajo. Y de aquí vamos a comenzar una repetición. Esas 3 cadenetas que acabáis de dejar al final va a ser un punto que vais a estar repitiendo constantemente. Así que esas 3 cadenetas cuentan. De ahí lo que vais a hacer ahora va a ser trabajar 3 cadenetas, 1, 2 y 3 y vais a ir al siguiente punto y vais a hacer otro punto bajo de nuevo.
¿Qué vais a hacer ahora? Pues vais a ya solo repetir lo que acabáis de hacer, 3 cadenetas, solo que esta vez os vais a saltar 2 puntos entre media, 1, 2 y en el tercero vais a hacer vuestro punto bajo. Y ahora que habéis hecho ese punto bajo, lo que vais a hacer va a ser de nuevo 1, 2 y 3 cadenetas. En el punto de al lado, en el siguiente, vais a de nuevo hacer un punto bajo. Y esta es vuestra repetición completa. 1, 2 y 3. Saltamos 2 cadenetas y en la tercera volvemos a hacer otro grupo de 2 puntos bajos, 3 cadenetas entre medias de los puntos. Así que seguir haciendo todo esto por la longitud que hayáis hecho de vuestras cadenetas. Una vez que hayáis terminado, lo que vamos a hacer va a ser hacer 3 cadenetas y de ahí lo primero que nos encontramos es un punto y un grupo de cadenetas. Bueno, pues vais a ir a ese grupo de cadenetas y vais a hacer un punto bajo, 3 cadenetas y un punto bajo. Una repetición que ya hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Bueno, pues vamos a de nuevo a hacer 3 cadenetas. Ahí tenemos las 3 cadenetas de separación de los 2 puntos bajos. Ahora, ¿veis? Que está un punto bajo, 3 cadenetas y un punto bajo seguido. Pues lo que vais a hacer es os vais a saltar hasta el siguiente espacio de las 3 cadenetas donde nos hemos saltado 2 puntos. Y esa es la repetición que tenéis que hacer alrededor. Trabajar en esas cadenetas exactamente, un punto bajo, 3 cadenetas y un punto bajo. Y ahora, a la hora de terminar, vamos a hacer un punto bajo después de una cadeneta y lo que vais a hacer es un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo, una cadeneta, vais a ir al siguiente, un punto bajo y esta vuelta es como vais a sellar este proyecto una vez que hayáis hecho la longitud que queráis de este punto. Ahora es mi punto favorito, el punto trenzado celta y tenéis que empezar con un múltiple de 4 más 2. Vais a ir a la tercera cadeneta desde el punto y lo que vais a trabajar ahí va a ser un punto alto. Voy a intentar hacer este punto lo más explicado posible porque es muy difícil, pero muy bonito, pero a la misma vez, una vez que lo entendéis, es súper fácil, ¿vale? Vais a ir a la siguiente cadeneta y vais a de nuevo hacer otro punto alto ahí. Y lo que vais a hacer es, vais a hacer un punto alto, estamos creando una base en toda la cadeneta. De ahí vais a hacer 2 cadenetas para la vuelta número 2 y tenéis que analizar los puntos que tenéis. Tenemos un punto ahí trabajado y ahí es donde vais a insertar vuestra aguja y vais a hacer de nuevo otro punto alto, justo en la parte baja de las cadenetas, ¿vale? Ahora, vamos a mirar a los puntos que vienen porque vamos a empezar a trabajar el relieve de este punto. Entonces, va a ser como si os saltaseis 2 puntos y en el tercero vais a trabajar. Pero en vez de trabajar en el punto normal, normalmente insertaríamos la aguja en ese punto y trabajaríamos. Vais a ir al poste, a la parte baja del punto, no al agujerito, sino al poste. Y vais a trabajar un poste frontal. Y para crear un poste frontal, lo que tenéis que hacer es trabajar el punto ahí. Entonces vais a coger lana, vais a, como digo, a recordar que tenéis que dejar 2 puntos alrededor y vais a hacer un punto triple en ese tercer poste desde la aguja. ¿Veis? 1, 2 y en el tercero ahí vais a trabajar un punto doble alto o un punto triple, como lo preferáis llamar, que es coger lana 2 veces, pasáis lana por la aguja, tenéis 4, cogéis lana, pasáis por 2, cogéis lana, pasáis por 2 y cogéis lana y pasáis por 2 y ya acabáis de hacer ese punto. Vale, ya habéis creado un poste frontal. Ahora lo que tenemos que hacer es en el siguiente, ¿vale? En el siguiente poste vamos a volver a repetir lo mismo. Vais a trabajar en la parte frontal de ese poste. Y lo que vais a hacer es de nuevo volver a hacer el punto doble alto o el punto triple, como lo preferáis llamar. Ya habéis hecho 2 de ellos. Ahora nos toca crear una trenza y para crear una trenza lo que tenemos que hacer es simplemente volver para atrás, por eso nos hemos saltado puntos. Entonces, ¿veis esos 2 puntos que nos hemos saltado anteriormente? Ahí es donde tenemos que trabajar los siguientes puntos y aquí es donde se complica un poco. Espero poder estar explicándolo lo mejor posible y sé que se os va a enrevesar un poco el proyecto, pero es muy fácil. Vais a ir al primero de los 2 que os habéis saltado y vais a tirar de la lana, ¿vale?
y de ahí vais a empezar a hacer el punto de normal. Creedme que si dais un poco de holgadura a la lana, os va a ceder y os va a dejar trabajar. Aquí está el punto difícil, porque ahora mismo habéis trabajado 2 puntos en vuestra izquierda, 1 en vuestra derecha y tenéis uno más. Bueno, pues hacer de nuevo, coger 2 lanas, veis, yo me estoy dando un poco de espacio para poder volver para atrás, cojo ese punto de nuevo y vuelvo a trabajar el punto doble alto o el punto triple. Y de ahí acabo de crear como una X con 2 puntos para un lado y para el otro. Ahora mismo no se entiende muy bien lo que estamos haciendo, pero vais a ver que según ahí avancemos se va a ver mucho mejor lo que estamos haciendo. Ahora, tenéis que tener en cuenta los puntos que no hemos hecho en el subsitio normal, pero que hemos trabajado los postes. No volváis a trabajar esos puntos, tenéis que volver a saltar 2 puntos más. Entonces, guiaros por los postes, ¿vale? Y de ahí vais a ir de nuevo al tercer poste desde donde hemos trabajado y vais a volver a repetir exactamente lo mismo. Y ahora, ¿veis qué fácil es? O sea, se complica solo al principio. Es verdad que la primera vuelta es un poquito difícil, ya que es la vuelta base para crear lo que ahora va a ser la continuación de nuestro punto, pero como veis no es tan difícil como parece. Y es simplemente trabajar en volver para atrás y volvéis a trabajar los 2 puntos que os habéis saltado y vais a repetir todo esto hasta que lleguéis al final. Y al final tenéis que volver a repetir lo que habéis hecho al principio, que es un punto alto en el punto para sellar, porque esa es la manera de que nos van a quedar los 2 bordes iguales. Igualmente en este punto, que por cierto es mi favorito si no lo he dicho ya, tenéis que tener en cuenta dónde está la coletilla, ¿vale? Si la coletilla está en vuestra mano derecha, quiere decir que estáis mirando la parte frontal. Bueno, para la siguiente vuelta vais a echar 2 cadenetas y vais a trabajar un punto alto en el primero. Ahora, tenéis el poste que habéis hecho antes en la parte frontal, que eran los 2 que habéis dejado. Bueno, pues ahora lo vais a trabajar por la parte trasera. Y esta vez en el primero vais a trabajar un punto alto. Esa es la única variación que estáis haciendo ahora mismo. En los 2 primeros vais a trabajar puntos altos en ellos, no vais a hacer puntos dobles altos o puntos triples. Ahora tenéis los postes que habéis hecho cuando saltabais 2, ¿vale? Que ahora están en vuestra parte frontal, aunque antes se quedaban en la parte trasera. Pero primero lo que vais a hacer es, vais a empezar a crear un punto triple en los 2 siguientes que se ven en la parte de fuera de la parte de atrás del proyecto. Y ahí vais a hacer 2 puntos triples, o sea, acabáis de saltar vuestros 2 puntos, ¿vale? Y estamos por ahora solo trabajando los puntos que se reflejan en la parte frontal de la vuelta anterior. Y como digo, habéis trabajado 2 puntos altos en los 2 primeros y ahora estáis haciendo puntos triples, ¿veis? Ya hemos trabajado 4 puntos y ahora toca trabajar los 2 de atrás que nos hemos saltado. Pues lo que tenéis que hacer es, vais a pasar por debajo de los frontales y por encima de los que están traseros. Esa es la curvatura que estáis haciendo y de nuevo estáis trabajando puntos dobles altos o puntos triples. De nuevo volvéis a girar vuestra lana 2 veces alrededor de vuestra aguja, la pasáis por encima de los puntos frontales que acabáis de hacer y por debajo del punto que está por atrás. Y de ahí tiráis y lo trabajáis. Y eso es lo que va a hacer que lo levantéis. Tenéis que pensar que ahora mismo estáis trabajando la parte trasera de este punto, por lo cual tiene que quedar para la parte frontal correctamente. Y cuando lleguéis al final, de nuevo, como siempre, un punto alto para sellar. ¿De acuerdo? Siempre ese punto alto es el que se debe de crear ahí para sellar. Vais a repetir esto hasta que tengáis la longitud deseada. Una vez que hayáis terminado, lo que vais a hacer es echar una cadeneta. Y a mí me encanta sellar este tipo de punto haciendo una vuelta entera de puntos medios. Y esto crea un borde que hace que resalte mucho más el trenzado de este punto, que como digo es mi favorito y no puedo esperar para traeros un proyecto que tengo increíble utilizando este punto y vais a ver qué bonito queda en otros colores y con un patrón entero terminado. Para el punto primula vamos a hacer una cadeneta de múltiples de 3 más 2. De ahí vais a saltar a la tercera cadeneta desde el gancho y lo que vais a hacer en ese punto va a ser trabajar un punto bajo. Así es como vamos a empezar este punto. De ahí vais a hacer 2 cadenetas
Y ahora lo que vamos a hacer es, ese es el punto que hemos trabajado, bueno, pues ahí mismo vais a volver a insertar de nuevo la aguja y vais a volver a hacer otro punto bajo. Entonces, como veis, esa es una repetición que hemos hecho ahora mismo. Ahora, ¿qué vais a hacer? Bueno, pues es muy sencillo. El siguiente paso es simplemente saltarnos 2 cadenetas y en el tercero vais a de nuevo insertar la aguja ahí y vais a hacer otro punto bajo. Y después de ese punto bajo volvéis a hacer 2 cadenetas, volvéis a insertarlo de nuevo en el mismo punto y volvéis a hacer otro punto bajo de nuevo. De nuevo saltamos 2 cadenetas, hacemos un punto bajo, hacemos 2 cadenetas y volvemos a hacer un punto bajo. Para la siguiente vuelta vais a hacer 3 cadenetas y ahí vais a tener el último punto bajo que habéis trabajado para sellar, un espacio y luego tenéis el espacio de cadenetas que habéis hecho entre los puntos. ¿Recordáis que estaban las cadenetas ahí creadas entre los puntos? Bueno, pues vais a coger lana, vais a insertarla dentro del primer espacio de cadenetas y vais a hacer un punto alto, ¿vale? Entonces, ahí ahora vamos a ver los espacios que tenemos. Hemos hecho cadenetas, luego hemos hecho el espacio entre medias y lo que tenemos que estar trabajando ahora mismo van a ser puntos dentro de esa cadeneta. De nuevo vais a volver a hacer otro punto alto más de nuevo. Ya vamos por 3 puntos altos en el mismo espacio y ahora tenemos un espacio ahí y de nuevo otro espacio de cadenetas. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser movernos hasta el siguiente punto de cadenetas y en el siguiente punto de las cadenetas del siguiente espacio vamos a de nuevo trabajar puntos altos. Como veis, este punto es una combinación de puntos diferentes y eso es lo que crea la belleza de estos puntos, que es el que se vean diferentes y mirar qué bonito queda una vez que lo hayáis hecho. Ahora, para la siguiente vuelta vais a hacer una cadeneta y lo que vais a hacer es vais a saltaros 2 puntos y de nuevo vais a volver a hacer un punto bajo, 2 cadenetas, saltáis otro punto bajo, saltáis 2, punto bajo, 2 cadenetas, saltáis 2. O sea, es una repetición constante que vais a seguir haciendo alrededor de todo este proyecto. O sea, que una vuelta va a crear la altura de la curvatura y la otra crea la base. Para sellar, o bien podéis dejar esa curvatura que a mí me encanta, o podéis sellarlo haciendo diferentes tipos de puntos alrededor. En este caso, bueno, pues podéis sellarlo haciendo la vuelta de puntos medios. Esa es una buena manera de sellarlo, haciendo los puntos medios solos, o podéis crear puntos deslizados alrededor, o podéis crear incluso puntos bajos alrededor. Yo sinceramente me encanta cómo queda la curvatura de la vuelta de los puntos bajos, si os soy honesta, más que la de los puntos medios. Así que os voy a traer un proyecto que os voy a enseñar cómo terminarlo, así vais a ver qué bonito queda. Pero también otra manera de hacerlo para que quede más cerrado y más sellado y más recto es haciendo puntos deslizados. Para el punto arcada necesitáis una cadeneta base de múltiples de 6 más 1. Vais a ir a la segunda cadeneta desde el gancho y vais a trabajar un punto bajo. Ahora mismo estamos creando una base para crear nuestro proyecto. Entonces lo que vais a hacer es una repetición de puntos y de cadenetas entre medias para crear esto. Entonces ahora mismo tenemos nuestro primer punto bajo, vais a ir al siguiente punto, a la siguiente cadeneta y vais a trabajar otro punto bajo. Después de haber trabajado esos 2 puntos vais a hacer 1, 2 y 3 cadenetas. Ahora lo que vais a hacer es os vais a saltar 2 puntos y vais a trabajar en el tercero, vais a trabajar un punto bajo de nuevo. Ahí de nuevo vais a volver a trabajar un punto bajo y ahora lo que vais a hacer es otro punto bajo. Vais a hacer un grupo de puntos bajos que son 3 puntos bajos. De ahí lo que vais a hacer va a ser de nuevo 3 cadenetas. Entonces hacer una cadeneta, 2 y 3, volvemos a saltar puntos. Hasta el final vais a repetir todo esto y tenéis que terminar con un punto bajo en el último punto. Para la siguiente vuelta vais a echar una cadeneta y vais a saltaros todo lo que hay alrededor hasta que lleguéis al espacio de cadenetas, ¿vale? Ese punto último bajo que habéis hecho os lo vais a saltar completamente, vais a ir al espacio de cadenetas y dentro del espacio de cadenetas lo que vais a trabajar son 7 puntos altos en el mismo espacio.
Esa es la repetición y secuencia de puntos que tenéis que trabajar ahora mismo. 7 puntos altos en el mismo espacio de cadenetas. Y como digo, esa es la repetición que vais a tener que hacer alrededor de todos los puntos bases que hemos creado ahora mismo. Por eso hemos hecho las cadenetas, para poder crear tantos puntos juntos. Entonces, una vez que hayáis hecho 7 puntos altos en el mismo punto, que tengáis como un arco, llega el momento de unirlos. Entonces, ahora tenéis que tener 3 puntos entre medias de unas cadenetas y otras. Pues vais a hacer un punto bajo y de ahí os vais a saltar al siguiente espacio de cadenetas y vais a trabajar 7 puntos altos en ese espacio. Esa es la repetición que tenéis que hacer hasta el final. Y para terminar vais a hacer un punto bajo al final. Siempre tenéis que terminar en un punto bajo al final de las vueltas que hagáis. Para la siguiente vuelta y las continuaciones que vais a hacer a partir de ahora, vais a hacer 4 cadenetas, vais a girar y vais a contar 1, 2 y 3. En la tercera punto desde el arco vais a trabajar un punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo. Aquí vienen nuestros 3 puntos bajos como en la primera vuelta. De ahí lo que vais a hacer va a ser 3 cadenetas y vais a hacer como si os saltaseis 5 puntos y de ahí de nuevo vais a volver a repetir los 3 puntos bajos. Y ahora, ¿qué nos toca hacer? Pues la siguiente vuelta vamos a hacer 3 cadenetas y llega el momento de volver a trabajar puntos. Tenéis el primer espacio de puntos que os habéis saltado. Bueno, pues ahí vais a hacer un punto alto, otro punto alto, vamos a hacer un medio arco, vamos a decir aquí. Entonces, hemos trabajado una serie de puntos que son 3 puntos altos más las cadenetas. Tenemos los 3 puntos bajos de la vuelta anterior. Bueno, pues en el del centro vais a hacer un punto bajo y ahora en el grupo de cadenetas que habéis dejado alrededor es donde de nuevo vais a volver a hacer los 7 puntos altos. Y a la hora de terminar podéis decidir dejarlo en los arcos o en la línea recta. Para el punto almendra vais a necesitar una cadeneta de múltiplos de 4 más 2. Vais a ir a la segunda cadeneta desde la aguja y vais a hacer puntos deslizados. 1, 2, 3, 4 veces de puntos deslizados para comenzar. Dejarlos sueltos porque vais a tener que trabajar en ellos después y si no se vuelve muy complicado. Ahora en el siguiente punto lo que vamos a hacer va a ser un punto medio. Y estos puntos medios es lo que va a crear el efecto de la almendra, ¿vale? Entonces habéis trabajado un punto medio y ese punto medio ahora mismo lo tenéis que repetir para crear la altura. Hemos hecho 3, 4. Aseguraros de entrar dentro de la cadeneta correcta y que no os saltéis ninguna. Después de haber hecho 4, de nuevo ahora volvemos a hacer puntos deslizados y esa es nuestra repetición. 4 puntos deslizados, 4 puntos medios y vais a repetir todo esto hasta que completéis la longitud de la cadeneta que hayáis hecho, que recordar que era un múltiple de 4 más 2. Una vez que hayáis hecho eso vamos a hacer una cadeneta y vamos a dar la vuelta. Y ahora ahí tenemos los primeros puntos deslizados que hemos hecho anteriormente. Bueno, pues para esta vuelta vais a trabajar en el punto trasero la lazada trasera de vuestro punto, ¿vale? Y eso es lo que va a crear el relieve. De nuevo, lo que vais a hacer ahora mismo va a ser un punto deslizado. Sé que el primero se vuelve muy difícil porque estáis como muy pegados al principio y no os cede demasiado, pero como digo, por eso debéis de dejar espacio con vuestra lana para que os sea fácil insertarlo la próxima vez que empecéis a trabajar. Y esta vuelta completa la vamos a trabajar en la parte trasera de nuestro punto y vamos a hacer una repetición de lo que hemos hecho anteriormente, que eran 4 puntos deslizados, 4 puntos medios, 4 puntos deslizados. Así que terminar toda esta vuelta y yo os veo enseguida para la siguiente vuelta, que es un poquito diferente a esta, porque ahora mismo estamos completando lo que es la forma de la almendra, estamos haciendo la otra mitad y ahora tenemos que modificarla para que nos quede una variación y se vea mucho mejor en vez de estar haciendo siempre los puntos unos encima de otros y que no se cree ninguna forma. Para el final de esta vuelta así es como se debe de ver y vamos ahora a hacer una cadeneta y vais a hacer en los puntos deslizados que habéis hecho anteriormente, ahora vais a hacer puntos medios. Y en los puntos medios que habéis hecho anteriormente vais a hacer puntos deslizados ahora. Es una variación. De nuevo, repito, es muy importante
que dejéis una buena holgadura en vuestros puntos cuando lo hagáis, para que no os sea tan complicado insertar vuestra aguja y crear los puntos, porque como veis, a partir de ahora es una variación que vais a repetir. Por tanta longitud necesitáis para hacer este proyecto. Ahora vamos a hacer el punto barra y requiere una base de cadenetas de múltiples de 2 más 1. Vais a ir a la segunda cadeneta desde vuestro gancho y ahí vais a hacer un punto bajo. De nuevo vais a ir al siguiente cadeneta y de nuevo vais a volver a trabajar otro punto bajo de nuevo. Y volvéis a trabajar otro punto bajo de nuevo. Estamos creando una base de puntos para poder crear nuestras barras. Entonces seguir repitiendo los puntos bajos en la longitud que hayáis creado de vuestra cadeneta. Para la siguiente vuelta una cadeneta y vamos a empezar haciendo puntos bajos de nuevo. Estamos de nuevo haciendo puntos bajos alrededor. Entonces seguir haciendo todo puntos bajos hasta que tengáis 2 vueltas de puntos bajos creadas. De ahí vais a hacer una cadeneta, vais a empezar haciendo de nuevo puntos bajos, vais a crear 2 puntos bajos para comenzar lo que es la vuelta 3, porque las primeras otras vueltas lo que han creado es una altura para poder crear la barra, ¿vale? Y ahora tenéis que analizar los puntos que tenemos. Tenemos ahí 2 barras, ¿vale? De la parte frontal, los postes frontales. Entonces vais a ir al tercer poste y lo que vais a hacer en ese tercer poste va a ser trabajar un punto en ese poste. No vais a insertarlo en el punto, sino en el poste por la parte de atrás. Estáis trabajando un punto frontal. Y lo que tenéis que hacer ahora, bueno, pues va a ser trabajar un punto alto en ese poste. Y ahí tenéis la primera barra que hemos creado, que son 2 puntos bajos y una barra frontal. Ahora, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Bueno, pues es tan simple como repetir esta secuencia constantemente para tener todos los puntos necesitados de la longitud de cadenetas que hayáis hecho, ¿vale? Y tenéis que tener en cuenta de nuevo este proyecto, que ahora mismo estáis trabajando la parte frontal de vuestro proyecto. La coletilla está en vuestra mano izquierda y esta va a ser vuestra parte frontal, porque aquí es donde se van a ver todas las barras. Ahora, olvidaros del punto que está detrás, tenéis que saltaros ese punto y trabajar en el siguiente, porque si trabajáis en ese punto estaréis haciendo un punto extra y no estáis haciendo una separación correcta entre barras. Entonces de nuevo vais a trabajar 2 puntos, mirar las barras, aseguraros que haya 2 barras de separación y en la tercera ahí es donde de nuevo vais a volver a hacer el punto alto en esa barra frontal. La vais a echar para adelante y vais a trabajar sobre ella para crear la altura. Y como digo, esto es una repetición que tenéis que hacer. Para la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es una cadeneta y vais a trabajar un punto bajo en el primer punto y lo que vais a trabajar de nuevo va a ser seguir haciendo puntos bajos alrededor de toda la vuelta. Para la siguiente vuelta otra cadeneta y de nuevo vamos a empezar a trabajar 2 puntos bajos y ahora, como tenemos las barras mirándonos hacia nosotros, es cuando volvemos a trabajar las barras. Entonces es una secuencia de que cuando la barra nos esté mirando la trabajamos y cuando no hacemos una vuelta entera de puntos bajos. No intentéis trabajar la barra desde la parte trasera porque no es como se hace este proyecto. La barra solo se trabaja cuando nos está mirando. El punto mora requiere de una cadeneta de múltiples de 2 más 1. Vais a ir a la segunda cadeneta desde vuestro gancho y ahí lo que vais a trabajar va a ser un punto bajo. Así es como vamos a comenzar esta cadeneta de puntos que tenemos que hacer. Entonces, ahora lo que vais a hacer va a ser, vais a ir al siguiente punto y lo que vais a hacer en el siguiente punto, vais a de nuevo trabajar otro punto bajo. Vais a ir al siguiente punto y ¿qué es lo que vais a trabajar en el siguiente punto? Pues vais a trabajar otro punto bajo. Y esta es una repetición que vais a hacer alrededor de toda la cadeneta, dependiendo de la longitud que necesite vuestro proyecto. Una vez que hayáis hecho eso, vais a hacer una cadeneta y un punto deslizado en el primer punto. Ahora en el siguiente lo que vais a hacer va a ser coger lana, la insertáis en vuestro punto, tiráis de lana, tenéis 3, vais a coger lana y la vais a pasar por 1.
vais a de nuevo coger lana, la vais a insertar en el mismo punto, vais a tirar de la lana y ahora lo que vais a hacer es con todas las lanas que tenéis en vuestra aguja, vais a coger lana y la vais a pasar por todos. Ahora, para sellar este punto que hemos hecho, lo que vamos a hacer es ir al siguiente punto y trabajar un punto deslizado. Y vais a repetir esto en los siguientes puntos constantemente alrededor de toda la vuelta. Como veis, es muy fácil. Lo único que tenéis que tener en cuenta es a la hora de cuántas veces insertáis vuestra aguja y pasáis lana, y igualmente cuánto tengáis que cerrar el punto deslizado donde lo estéis haciendo. Así que repetir y ahora os enseño cómo continuar. Para la siguiente vuelta vais a hacer una cadeneta y en el primer punto vais a hacer un punto bajo. En el siguiente punto, que es la parte alta de nuestro punto mora que hemos hecho, ahí lo que vais a hacer va a ser un punto deslizado. En el siguiente vais a hacer un punto bajo y esta es la secuencia que vais a repetir alrededor de todo el proyecto por esta vuelta. Como veis, cada vuelta es diferente. Para la siguiente vuelta vais a echar una cadeneta y ahora lo que vais a hacer es trabajar un punto deslizado en el primero y en el siguiente que vais a trabajar pues el punto mora, que era el punto sin terminar. Y esta es la repetición que tenéis que hacer por cuantísimas vueltas necesitéis para la longitud necesaria del proyecto deseado, repitiendo todo el rato la vuelta 2 y la vuelta 3. Para el punto cresta real podéis crear una base de cualquier número que queráis de puntos. Vamos a ir al segundo punto desde la aguja y en ese primer punto que vamos a trabajar, lo que vais a hacer ahí va a ser un punto bajo. Esa es la manera en la que vamos a comenzar esta vuelta y lo que vais a hacer ahora mismo es vais a ir a el siguiente punto y en el siguiente punto lo que vais a hacer es vais a hacer otro punto bajo y vais a repetir estos puntos bajos alrededor de todas las cadenetas que hayáis creado dependiendo de la cantidad según el tamaño de vuestro proyecto. Para la siguiente vuelta vais a echar una cadeneta y le vais a dar la vuelta. Vais a coger lana y vais a ir a el primer punto debajo de vuestras cadenetas. En ese punto lo que vais a hacer ahí va a ser un punto medio. Vais a volver a coger lana, vais a ir al siguiente punto y vais a crear otro punto medio. Y esta es una repetición que vais a hacer durante todos los puntos. Entonces, por ahora hemos creado 2 vueltas base antes de poder crear nuestra vuelta. Ahora, necesito que observéis el punto. Normalmente insertamos nuestra aguja en la V, como veis ahí arriba. Y luego tenemos un tercer hilo, ¿vale? Que lo llaman muchas veces el tercer hilo o puede ser el punto de atrás también. Igual que tenemos la parte delantera, trasera, bueno, pues la parte de atrás. Y ahora mismo esa es la que vamos a trabajar para crear esta forma en este punto. Lo que vais a hacer es trabajar puntos bajos dentro de ese punto, que ahora mismo es muy fácil porque este punto, este hilo os está mirando hacia vosotros. Entonces es tan fácil como dejar atrás la V y trabajar ese hilo que viene antes de la V, que muchas veces nos confundimos creándolo, sobre todo principiantes lo hacéis porque os creéis que esa parte que os está mirando es la V. Para la siguiente vuelta vais a echar una cadeneta y lo que vamos a hacer es de nuevo volver a trabajar esa parte del punto. En una vuelta os va a estar mirando y en la otra está del revés, pero siempre ese efecto y eso es lo que va a crear este punto tan bonito. Así que repetir hasta que tengáis la longitud necesaria. Para el punto alto en espiga podéis hacer una cadeneta de la cantidad de puntos que queráis y vais a ir a la tercera cadeneta desde la aguja y vais a empezar a trabajar puntos. Ahora, ¿qué punto vamos a hacer aquí? Bueno, pues lo que vamos a hacer es un punto de que vamos a coger lana, la vamos a pasar y vais a coger ese primer hilo y lo vais a pasar por el primer hilo que teníamos, vais a coger el hilo de nuevo, lo vais a volver a pasar y luego lo vais a volver a pasar por 2. Volvemos a repetir, cogemos hilo, insertamos la aguja y la pasamos. El primer hilo pasa por el segundo. Una vez que eso haya pasado, volvemos a coger hilo y lo vamos a pasar por ese primero de nuevo. Volvemos a coger hilo y lo pasamos por los 2. Y esa es la repetición de puntos que tenéis que seguir alrededor. Una vez que hayáis terminado, vais a dar la vuelta, hacer 4 cadenetas. Tenéis el primer espacio de puntos que no lo vais a utilizar porque vuestras cadenetas os valen como un punto. ¿Y qué vais a volver a hacer? Bueno, pues a volver a repetir de nuevo este punto. Y esto es en lo que consiste.
Punto araña requiere de un múltiple de 2 más 1. Vais a ir a la segunda cadeneta desde la aguja, vais a hacer un punto bajo, después de hacer ese punto bajo vais a hacer una cadeneta y de nuevo otro punto bajo más. En ese mismo punto vais a saltar un punto y vais a volver a repetir eso, y esta es la repetición que tenéis que seguir a lo largo de toda la longitud de vuestro proyecto, porque es la misma repetición para todas las vueltas. Una cadeneta, volvéis a empezar de nuevo y hacéis lo mismo, un punto bajo, una cadeneta y un punto bajo por cuantísima la longitud del proyecto que queráis. Para el punto flecha necesitamos una cadeneta de múltiple de 2 más 1. Vamos a ir a la segunda cadeneta desde el gancho y lo que vamos a trabajar ahí va a ser un punto bajo. Este punto bajo lo vamos a repetir alrededor de toda la vuelta número 1 para crear una base de puntos para poder empezar a crear nuestra flecha, nuestro efecto flecha, que os voy a enseñar ahora mismo qué fácil es. Para la vuelta número 2 es también muy simple, vamos a hacer 3 cadenetas. Las cadenetas cuentan como un punto, por lo cual no vamos a trabajar en ese primer punto abajo de las cadenetas, sino en el siguiente, y en todos los demás trabajando un punto alto para crear una base para que finalmente ya podamos hacer como es este punto tan bonito. Para la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es echar una cadeneta, y lo que vamos a hacer es en ese primer punto al lado de la cadeneta es que vamos a trabajar un punto bajo. Ya a partir de aquí vamos a empezar a crear la forma, ¿vale? Y tenemos de nuevo que analizar los puntos que tenemos, ¿vale? Porque vamos a trabajar en específicos puntos y a través de los postes y demás. Entonces, tenéis que ser capaces de reconocer el punto que tendríais que trabajar, el punto que le pertenece al poste y el punto de la vuelta anterior, ¿vale? Del punto bajo. Entonces, en este caso, tenemos el punto bajo, ¿vale? Que ahí está de la primera vuelta, ¿vale? Ahí está donde tenemos que trabajar ahora mismo. Y cómo lo vamos a hacer es con un punto doble alto o con un punto triple, como lo preferáis de llamar. Y es bajando hasta la primera vuelta para coger nuestro punto. Y lo que tenéis que hacer es saltaros una cantidad de puntos para poder ir para atrás y para adelante en puntos. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces vais a saltaros 2 puntos y en lo que sería la parte baja de ese tercero, ahí es donde vais a trabajar este punto. Esta vuelta se hace de una manera y las siguientes de otra, ¿vale? Entonces primero os voy a explicar despacio cómo empezar esta vuelta y terminarla, y luego cómo hacer las modificaciones. Ahora mismo parece que hemos hecho un poste, ¿verdad? Pero es que de aquí tenemos que empezar a crear una forma. Entonces, reconocer cuál es el punto que le pertenece este punto a este poste y los puntos que nos hemos saltado, y de ahí lo que vamos a hacer es trabajar un punto bajo, una cadeneta, y de ahí tenemos otro punto que vamos a saltarnos un punto y de nuevo un punto bajo. Entonces nos hemos saltado un punto entre medias y ahí hemos hecho un poste, y ahora llega el punto de trabajar lo que sería el otro poste para poder hacer la forma que queremos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues eso lo vamos a hacer primero de todo dándonos siempre espacio con nuestra lana, porque tenemos que trasladar la lana para abajo, y si la hacemos en mucha tensión no se va a expandir nuestro proyecto, ¿vale? Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Entonces ahora mismo nos vamos a poner a trabajar en la parte baja del punto que ya habíamos trabajado antes. Entonces vamos a volver de nuevo al punto que ya habíamos trabajado, dándonos un poquito de espacio, y vais a volver a entrar ahí para crear una V, que realmente pues es otra manera de llamar este punto, pero por lo que lo llaman el punto flecha es porque este es en modo 3D, como yo digo, ¿no? Pero la diferencia es que esta vez no vais a terminar el punto, lo vais a dejar dejando 2 lanas en vuestra aguja, vais a coger lana 2 veces de nuevo, vais a saltar 2 espacios de puntos, ¿vale? Contar que estéis saltando 2 puntos, y lo que vais a volver a hacer de nuevo es volver a insertarlo ahí y vais a volver a hacer el punto, y esta vez sí que lo vais a terminar. Veis que tenéis 3 lanas en la aguja, volvéis para atrás y la pasáis por todo. Y veis cómo se acaba de hacer una V, una especie de parte alta de un triángulo. Bueno, pues eso es este punto básicamente. Entonces ahora de nuevo lo que tenéis que hacer es un punto bajo, una cadeneta, volvéis a saltar uno o un punto bajo. Y ahora es una repetición constante de lo que habéis hecho. Así que os dejo que terminéis y os voy a enseñar ahora cómo hacer la siguiente vuelta. La siguiente vuelta es, vamos a hacer 2 cadenetas, perdón, 3.
Vamos a dar la vuelta. Ese primero ya cuenta como un punto, vamos a ir al siguiente y ahí es donde vamos a trabajar. Entonces, vamos a dejar uno, ¿por qué? Porque nuestras cadenetas ya cuentan como puntos. Eso es lo que siempre tenéis que tener en cuenta, si las cadenetas cuentan o no. Y ahora lo que vamos a hacer es una repetición de puntos alto porque tenemos que crear una base de puntos entre una vuelta y la otra. Y porque siempre tenéis que trabajar esta vuelta con el efecto 3D, con nuestras flechas mirando hacia nosotros. Vale, ahora vamos a analizar lo que tenemos aquí. Ahora mismo tenemos ya trabajado una parte frontal y ahora tenemos que trabajar el resto. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? En el centro de los dos arcos de las flechas. O sea, donde están los dos postes de las flechas, en ese centro, ahí es donde vais a trabajar, que realmente de la vuelta anterior es donde habéis hecho la cadeneta entre los dos puntos bajos. O sea, las flechas se crean en los espacios de las cadenetas que se crean entre los dos puntos bajos de la vuelta anterior. Espero que esto te haga sentido porque es tan simple como eso. No vamos a trabajar las flechas anteriores. Al contrario, ahora mismo se crean flechas entre medias. Así que seguir trabajando todo eso, pausar el vídeo y repetirlo si necesitáis para ver cómo trabajarlo. Y es tan simple como seguir trabajándolo de esta manera. Y para terminar este proyecto, os recomiendo que o bien lo termines en una vuelta de puntos altos o para crear incluso un borde, un modo más profesional, mucho más elegante y demás, que quede más bonito, yo os recomiendo que creéis uno de puntos deslizados. Esa es mi opinión, pero queda en vosotros como queráis terminar este proyecto. Ahora os traigo el punto garbanzo, la segunda opción, y es haciendo una cadeneta de múltiplos de 2 más 1. Vais a comenzar haciendo toda la cadeneta que hayáis hecho con una base de puntos bajos alrededor de todos ellos antes de que podamos crear nuestro punto garbanzo. Una vez que la hayáis hecho, vais a echar una cadeneta. En el primer punto desde la cadeneta vais a hacer un punto bajo y en el siguiente es donde vais a empezar a hacer vuestro punto garbanzo. Y recordar que era cogiendo lana, la insertábamos, teníamos 3 lanas en la aguja, volvíamos a coger lana de nuevo, contar las lanas, ¿vale? Que tenéis, los hilos que tenéis en vuestra aguja. Volvemos a coger, tenemos 5, volvemos a coger, tenemos 7, volvemos a coger, tenemos 9, volvemos a coger, tenemos 11. Y ahora cogemos nuestra aguja y mirando hacia abajo para que nos sea más fácil de pasarla, aquí en este punto la vais a pasar por todos los hilos que tenéis en vuestra aguja, completamente por todos. Y una vez que hayáis hecho eso, para sellarlo, lo que vamos a hacer es, vamos a bajar al siguiente punto y en el siguiente punto vais a trabajar un punto bajo. Y ahora vais a empujar ese garbanzo para el otro lado porque el otro lado es nuestra parte derecha. Y ahora lo que vais a hacer es ir al siguiente punto y volver a trabajar tantos garbanzos sean necesarios como de cadenetas hayáis hecho. Y yo os veo para la siguiente vuelta. Después de la vuelta número 2 vais a repetir la vuelta número 1 y número 2 constantemente hasta que tengáis el tamaño necesario que queráis para vuestro proyecto, por lo cual es una vuelta de puntos bajos y una vuelta de puntos garbanzo. El punto burbuja necesita una cadeneta de base de múltiples de 2 más 1 y vais a comenzar desde la segunda cadeneta, desde el gancho, haciendo una línea base de puntos bajos. Vais a hacer un punto bajo en todas las cadenetas que hayáis hecho y yo os veo en la vuelta número 2 para trabajar el diseño. Vais a echar una cadeneta y vais a empezar haciendo un punto bajo en el primer punto desde la aguja. Vais a coger lana y en el siguiente punto lo que vamos a empezar a hacer va a ser, pasáis la lana, tenéis 3 y vais a coger lana y la pasáis por 2, no habéis terminado ese punto, vais a parar ahí. Ahora lo que vais a volver a hacer para el siguiente es coger lana, vais a volver a insertarla dentro del mismo punto y a repetir el mismo paso. La pasáis por 2, volvéis a coger lana, la pasáis y la volvéis a pasar por 2, ya tenéis 4 lanas dentro de nuestra aguja. La vais a volver a hacer, tenemos 5, las cuales de ellas son 4 puntos sin terminar. De ahí lo vais a volver a hacer de nuevo, por lo cual ya tenemos 5 puntos sin terminar, son 6 lanas en nuestra aguja ahora mismo. Y ahora lo que vais a hacer es tan simple como coger lana y pasarla por todos.
vais a empujar un poquito vuestro proyecto hacia adelante porque esta es la parte frontal donde se va a ver. Y ahora lo único que tenéis que hacer para empezar a repetirlo es ir al siguiente punto y vais a hacer un punto bajo en el siguiente punto. ¿Y qué vais a hacer en el siguiente? Pues volver a hacer de nuevo otro punto exactamente igual que el que habéis hecho ahora mismo. Para la siguiente vuelta y las que están por venir tenéis que volver a repetir la vuelta número 1 y la vuelta número 2, lo cual quiere decir que es una vuelta entera de puntos bajos y otra vuelta entera del punto que acabáis de aprender a hacer, que es súper fácil. Para el punto palomita vais a hacer una cadeneta base de múltiplos de 2 más 1. Vais a comenzar haciendo la primera vuelta, va a ser todo de puntos bajos para crear una base antes de que podamos empezar a crear el diseño de las palomitas. Así que pausar el vídeo y hacerlo. Y una vez que estéis listos vais a hacer una cadeneta, vais a ir al primer punto debajo de las cadenetas y vais a hacer otro punto bajo. Y ahora llega el momento de empezar a crear las palomitas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ir al siguiente punto y lo que vamos a hacer es vamos a empezar a trabajar puntos altos en el mismo punto. Vamos a hacer un grupo de puntos, vamos a hacer 5 puntos y una vez que hayamos hecho los 5 puntos vais a dejar ir de la aguja, ¿vale? Vais a tirar un poco de ella, vais a hacer 1, 2, 3, 4, 5, vais a ir al comienzo del quinto punto, vais a insertar vuestra aguja, vais a volver a ese punto que habéis dejado ir al principio, por eso habéis dejado de ir un poquito de él. Podéis apretar ahora la lana para que vuelva a su sitio y lo que vais a hacer es un punto deslizado de un punto al otro. Eso es lo que tenéis que hacer para sellar y ya habéis creado la primera palomita. Ahora, ¿qué tenéis que hacer en el resto? Bueno, pues en el siguiente punto vais a hacer un punto bajo. Y en el siguiente pues vais a crear otro punto palomita, que recordar que son 5 puntos altos en el mismo espacio y cruzar un punto deslizado a través. Ahora las siguientes vueltas que vais a seguir son tan simples como hacer de nuevo otra vuelta como la número 1 y la número 2, que son una vuelta entera de puntos bajos alrededor y otra vuelta de puntos palomita hasta que tengáis los puntos necesarios para el proyecto que queréis realizar. Para el punto panal necesitamos un múltiplo de 4 más 2. Vamos a ir al segundo espacio desde la aguja y vais a trabajar un punto bajo. Ese punto bajo lo vais a trabajar en todas las cadenetas que hayáis hecho para este proyecto y lo vais a hacer también para la vuelta número 2. Y os veo en la vuelta número 3 para enseñaros cómo hacer este precioso efecto. Después de hacer eso, en la tercera vuelta vais a hacer una cadeneta, un punto bajo y ahora lo que vais a hacer va a ser bajar hasta el primer punto bajo de la primera vuelta, ¿vale? Ahí es donde tenéis que ir, que es importante, veis, está como 1, 2 y 3, como si fuesen 3 agujeritos. Vais a ir al tercer agujero de abajo del todo y ahí es donde vamos a insertar nuestra aguja para empezar a crear el efecto del panal de abejas. ¿Veis? 1, 2 y 3. Bueno, pues ahí vais a insertar la aguja, vais a coger la lana como de costumbre, vais a tirar de ella para arriba, va a ceder porque estáis empezando el punto y ahora lo único que tenéis que hacer es coger lana y la pasáis por los dos. Ya habéis hecho una extensión ahí. Bueno, ahora esto es algo que tenéis que estar repitiendo a lo largo de esta primera vuelta de tirar de estas lanas, ¿vale? Entonces ignorad el que está detrás de ese punto que acabáis de trabajar y vais al siguiente a hacer otro punto bajo. Porque entre todas estas ligas que estamos tirando vais a tener que poner puntos bajos para crear un centro. Entonces de nuevo es un punto bajo y volvéis de nuevo a tirar de la liga. Perfecto. Y esta es la repetición que tenéis que seguir por ahora. Ahora de nuevo lo seguís haciendo y en la siguiente vuelta vamos a hacer una cadeneta y dar la vuelta. Mirar aquí lo que ha pasado. Hemos creado unas Vs. Bueno, primero vamos a hacer un punto bajo en el primer punto y ahora volvéis a hacer otro punto bajo en el siguiente punto, que es el punto entre las primeras dos Vs. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con la segunda del primero y con la primera del segundo. La segunda de la primera V, ahí está, a ver, esperar, ahí, y vamos a coger la primera de la siguiente V. ¿Veis ahora a lo que me refiero? Bueno, pues eso es lo que vamos a trabajar ahora mismo. Entonces, lo que vais a hacer es vais a insertar la aguja ahí
y luego la vais a insertar en el siguiente. Y esta es la manera que vamos a tirar de esta lana, va a ceder y vamos a poder seguir haciendo este efecto que estamos haciendo ahora mismo. Y lo que vais a hacer es un punto bajo justo ahí. ¡Bum! Ya habéis tirado de estas dos lanas y habéis creado un efecto diferente. Tenemos uno ahí, dos y luego tenemos el siguiente, ¿verdad? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es entre medias vamos a poner un punto bajo que sería en el centro de esa V, como hemos hecho anteriormente. Y ahora de nuevo lo único que tenéis que hacer es seguir repitiendo, cogiendo el segundo del primero y el primero del siguiente. Y así constantemente hasta que terminéis toda la vuelta. Ahora, en la siguiente que vais a hacer, directamente vais a hacer una cadeneta y en la primera vais a bajar 1, 2 y vais a insertar ahí primero. ¿Qué vais a hacer en el siguiente? Bueno, pues vais a ir, ahí está ese punto, vais a ir al siguiente punto y hacer un punto bajo, como hemos hecho en la vuelta anterior. Y después de hacer eso, lo que vamos a hacer es tenemos que seguir trabajando ese hilo que estamos añadiendo, ¿verdad? Entonces tener mucho cuidado a la hora de hacer el 1, 2, 3 y insertarlo en el punto correcto, ¿vale? Entonces lo volvéis a insertar ahí de nuevo, tiráis y lo acabáis de volver a hacer. Entonces, como veis, es una repetición constante de la que sería la vuelta 3 y la vuelta 4. Y ya habríais terminado. Para el punto diamante necesitamos una cadeneta de múltiplos de 4 más 1. Vamos a ir a la segunda cadeneta desde nuestra aguja, vamos a hacer un punto bajo y este punto bajo lo vais a repetir a lo largo de todas las cadenetas que hayáis hecho. Esta es nuestra base para empezar a crear para la vuelta precioso diseño. Vamos a hacer dos cadenetas estos puntos y vamos a hacer para la vuelta exactamente en ese primer punto debajo de las cadenetas un punto alto y vamos a repetir estos puntos altos a lo largo de todos los puntos bajos que acabamos de hacer, porque es la segunda fila base, la segunda vuelta base que tenemos que crear antes de crear nuestro diseño. Para la vuelta número 3 vamos a hacer 3 cadenetas y girar, vamos a enrollar el hilo 2 veces en nuestra aguja, la lana 2 veces en nuestra aguja y vamos a empezar a trabajar puntos triples o puntos dobles altos. Y lo vamos a hacer en ese primer punto bajo que hemos creado en la primera vuelta. Ahí tenéis un primer punto y las cadenetas, que es muy importante para poder crear la altura. Ahora, ¿dónde vamos a trabajar? Bueno, pues primero de todo tenemos que tener en cuenta que ese punto de ahí le pertenece al punto alto doble que acabamos de hacer y después tenemos el siguiente, que ese es donde vamos a trabajar. Bueno, ahí vamos a hacer un punto bajo. Después de hacer ese punto bajo vamos a ir al siguiente, vamos a hacer de nuevo otro punto bajo. Tenemos que crear una separación entre diferentes paneles, ¿vale? Entonces ya lo hemos hecho 3 veces. Ahora parece que es una línea recta, pero vais a ver que lo vamos a convertir en algo diferente en cuanto sigamos trabajando en ello. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, primero de todo, daros espacio en vuestra lana, en vuestra aguja, para poder girar 2 veces, porque de nuevo vamos a trabajar un punto triple. Vamos a de nuevo volver a donde hemos hecho ese punto anteriormente y vamos a de nuevo volver a hacer otro punto en ese mismo espacio. Y como digo, es muy importante que os deis espacio porque tenéis que, uno, poder pasar la lana por la aguja todas las veces que sea necesaria para hacer este punto, que es 3 veces, pero igualmente tenéis que poder poner recto vuestro proyecto de nuevo. No vais a terminar este punto, lo que vais a hacer ahora va a ser, vais a volver y vais a trabajar el final de este punto. Y para hacer eso, lo que vais a hacer es, os vais a saltar 2 puntos abajo y lo que vais a hacer es, vais a ir al tercer punto de la vuelta primera que hemos hecho y ahí vais a insertar la aguja y vais a seguir haciendo este punto triple o punto doble alto y lo vais a terminar. Por eso hemos enrollado la lana de nuevo 2 veces en nuestra aguja y de ahí vamos a seguir. Y cuando tengamos 3 lanas, la vais a pasar por todo. Y así vais a terminar este primer punto que estáis creando, ¿de acuerdo? Que es curvando todo. Vamos a tener como unas montañas, unas Vs. Para la siguiente vuelta vais a hacer 3 cadenetas y en el primer punto vais a hacer un punto triple. En el resto de puntos y los que quedan hasta el final de esta vuelta vais a hacer puntos dobles.
y de ahí nos vamos a mover de nuevo con el diseño frontal y de ahí vamos a poder seguir creando la otra parte del diamante. Entonces realmente, como veis, necesitamos crear una vuelta de altura entre una vuelta y la otra. Volvemos a hacer 3 cadenetas y ahora tenemos las V's que hemos creado antes mirándonos. Ahora llega el momento de poder crear el efecto del diamante. Entonces vais a ir al primer poste que habéis trabajado, ahí vais a hacer un punto triple, no lo vais a terminar, vais a ir al centro del otro y lo vais a coger para terminarlo. Se me ha olvidado enseñarlo aquí en cámara, tenéis que hacer primero un punto bajo en el primer punto, ¿vale? De nuevo, ¿veis? Ahí ya hemos creado un diamante. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Pues nos toca seguir trabajando diamantes a lo largo del proyecto. Entonces vamos a volver para atrás y vamos a hacer unos cuantos puntos bajos atrás para poder crear el deslizamiento de un diamante al otro. Por eso es que los puntos bajos existen en la parte de atrás, que son 3 los que tenéis que hacer. Una vez que hayáis hecho 3, estáis listos para terminar el diamante. Entonces tenéis que de nuevo volver para atrás porque hay que crear, vamos a decir, otra V. Entonces es más sencillo verlo así, pero como veis son unos diamantes y ya habéis aprendido a hacerlo. Repite esto cuantas veces sea necesario y de ahí pues ya tienes un proyecto increíble. A mí me encanta esto y os voy a enseñar cómo hacer un bolsito con ello. Para el punto racimo vamos a trabajar un múltiplo de 2 más 1 y vamos a empezar en la segunda cadeneta desde la aguja haciendo un punto bajo. En el siguiente punto vamos a repetir exactamente lo mismo, vamos a hacer otro punto bajo ahí también. Después de hacer esto lo que vamos a hacer es una cadeneta y lo que vamos a hacer es vamos a saltarnos un punto y en el siguiente punto vamos a de nuevo volver a hacer otro punto bajo. De nuevo lo que vamos a hacer es una cadeneta, vamos a saltarnos un punto y en el siguiente punto vamos a de nuevo hacer otro punto bajo y esa es la repetición toda la vuelta. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 4 cadenetas y en el primer espacio de cadeneta que tenemos de la vuelta anterior lo que vamos a trabajar ahí va a ser un punto alto sin terminar. Vamos a hacer un punto alto sin terminar, que es dejarlo pasado solo 2 veces. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a coger lana y lo que vamos a hacer en ese mismo punto, de nuevo vamos a volver a hacer lo mismo. Lo tenemos 2 puntos sin terminar ahora mismo. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser coger lana y volver a hacerlo de nuevo. Ya es la tercera vez que hacemos un punto sin terminar. Ya van 4 lanas en nuestra aguja y 3 puntos sin terminar. Volvemos a coger lana y lo volvemos a repetir de nuevo. Ya tenemos 5 lanas en nuestra aguja y 4 puntos sin terminar. Ahora lo que tenemos que hacer es coger lana y lo vamos a pasar por todos. Y de ahí se completa nuestro primer punto. De ahí vais a hacer una cadeneta, vais a saltaros un punto y vais a de nuevo volver a comenzar a hacer lo mismo una y otra vez. Y esta es la repetición para este patrón constantemente durante todos los puntos que hayáis hecho como base para este proyecto. En el último punto de la vuelta vamos a trabajar un punto alto para sellar el proyecto. Esa es la manera de cerrar, igual que hemos empezado dejando las cadenetas al principio. Muy bien, una vez que hemos hecho eso vais a hacer una cadeneta, vais a dar la vuelta al proyecto. Una vez que hayáis trabajado un punto bajo, a partir de ahora es una repetición de la vuelta 1 y de la vuelta 2. ¿Por qué? Porque así es como vamos a poder crear los siguientes puntos a través de crear ese espacio de cadeneta entre medias. Y vais a continuar haciendo estas 2 vueltas tantas veces como sea necesario para terminar vuestro proyecto, y a la hora de terminar os recomiendo que hagáis una vuelta entera de o bien puntos bajos o puntos deslizados para sellar este proyecto y que quede mucho más bonito. Para el punto camello vais a crear una base de cadenetas de la cantidad de cadenetas que deseéis. Desde el tercer punto de nuestra aguja vamos a trabajar un punto medio y ese mismo punto medio lo vamos a repetir alrededor de todas las cadenetas que hayáis creado para la anchura de vuestro proyecto. Así que seguir trabajando puntos medios y ahora mismo os veo para la siguiente vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 2 cadenetas y de nuevo vamos a empezar a trabajar el poste frontal de este punto. Recordad
que podemos trabajar o la V o el poste frontal. Bueno, pues aquí vamos a trabajar el poste frontal que nos está ahora mismo mirando, y lo que vamos a hacer es trabajar un punto medio en todos los postes frontales hasta el final de esta vuelta, y eso es lo que nos va a dar el efecto necesario para este punto que estamos creando ahora mismo. Una vez que hayamos hecho eso, lo que vamos a hacer es lo mismo en la siguiente vuelta. Yo os recomiendo que giréis el proyecto de esta manera para poder ver dónde está vuestro poste frontal, porque ahora mismo está en la parte trasera de lo que sería vuestro proyecto. Y no os asustéis, porque esto no quiere decir que estéis trabajando de manera incorrecta. Una vez que giréis el proyecto, vais a estar trabajando en la parte frontal de vuestro proyecto como de normal. Lo único es que ahora mismo es mucho más fácil de ver el proyecto de esta manera y de trabajar así que de la otra manera, ¿vale? Así que por eso os recomiendo de que giréis el proyecto, y una vez que ya o bien hayáis trabajado algunos puntos y ya sepáis dónde estáis y a dónde vais, o que entonces que le deis la vuelta y sigáis trabajando los puntos de esa manera, ¿veis? Yo cuando le doy la vuelta sigo trabajando de manera normal y tengo las V's mirando hacia mí. El punto jazmín lo vamos a empezar haciendo nuestro punto deslizado y vamos a hacer una cadeneta. De ahí vamos a tirar de nuestro hilo, y lo que vamos a hacer es vamos a coger lana y lo vamos a volver a insertar en esa primera cadeneta que hemos hecho. Tenemos 3 lanas en la aguja. Volvemos ahora, ¿vale?, a coger lana, y lo que vamos a volver a hacer es nos vamos a volver a insertar de nuevo dentro de esa cadeneta. Tenemos solo una cadeneta hecha y ahora mismo tenemos 5 hilos en nuestra aguja, ¿vale? Eso es como comienza nuestro punto jazmín, que como veis no tiene ninguna cadeneta para comenzar, nada más que una. Ahí lo que vais a hacer va a ser coger lana y lo vais a pasar por todos. Una vez que la hayáis pasado por todos, lo que vamos a hacer es vais a volver a insertarlo dentro de esa cadeneta, vais a tirar de vuestra lana, tenéis 2 lanas en vuestra aguja, cogéis lana y la pasáis de nuevo por 2. Y habéis creado esta curvatura como si fuese una lágrima, como si fuese, no sé cómo decir, una media luna, vamos a decir. Vamos a tirar un poquito de la lana de nuevo para el siguiente espacio, y ahora lo que vamos a hacer es os vais a insertar entre esos 2 puntos, vamos a decir, que hay ahí, lo que es justo encima de ese punto que acabamos de hacer. Y lo que tenéis que hacer ahora es repetir de nuevo. Tenemos 3 lanas, daros espacio, tirar suficiente de la lana, ¿vale? Volvéis a coger lana, la volvéis a de nuevo insertar de nuevo en ese punto. Tenemos 5 ahora mismo, y ahora cogéis lana y lo que tenéis que hacer es pasarlo por todo. Ahora lo que vamos a hacer es volver de nuevo a insertarlo dentro del punto de donde hemos salido, que es la parte alta del punto anterior, y de ahí vais a hacer un punto bajo para sellar. Y vais a repetir esto cuantas veces sea necesario para crear la anchura de lo que queráis de proyecto. Y yo os veo para la siguiente vuelta. Para la siguiente vuelta, una vez que hayáis creado lo necesario, vais a de nuevo empezar como si estuvieseis haciendo de nuevo un punto. Vais a entrar dentro de ese último punto que hayáis trabajado. Tenemos 3 lanas. Volvéis a coger lana, la volvéis a insertar. Tenemos 5 lanas. Aquí viene la diferencia. Vais a de nuevo coger lana, pero esta vez, una vez que tengáis 5, normalmente cerraríamos aquí, ¿verdad? No vamos a cerrar todavía. Vamos a ir al siguiente punto a trabajarlo. Entonces vamos a coger lana y lo vamos a insertar en el próximo punto. Vamos a insertarnos ahí en ese punto, y una vez que hemos hecho eso, vamos a coger lana de nuevo y la vamos a volver a insertar de nuevo 2 veces. Vamos a ahora coger lana de nuevo y nos vamos a ir al siguiente punto y lo vamos a volver a insertar de nuevo. Y vamos a de nuevo coger lana y lo vamos a insertar de nuevo. O sea, estamos insertándolo en los siguientes 2 puntos 2 veces. Ahora vamos a coger lana y lo que vamos a hacer es que lo vamos a pasar por todo. Puede que esto sea muy difícil, por lo cual os recomiendo que vayáis pasando poco a poco por diferentes puntos
hasta que os aseguréis de que el hilo pasa muy bien, y eso quiere decir que no hayáis atrapado ningún punto en el medio. Una vez que hayáis hecho eso, llega el momento de sellar este punto mucho más grande, ¿vale? Y la manera de hacer eso para sellar este pétalo es entrando dentro de ese punto anterior, solo dentro de un hilo, y haciendo un punto bajo. ¿Y ahora qué tenéis que hacer? Pues repetir lo mismo, y esto lo vais a repetir constantemente durante todo vuestro patrón, y esta es la manera de hacer este punto, el cual es precioso, y tengo un patrón que viene para vosotros dentro de muy poquito que os va a encantar y vais a ver qué increíble queda esto, sobre todo si tenéis lanas de multicolores o si utilizáis diferentes colores para crearlo. Así que estaros pendientes y pulsar la campanita de notificaciones para ser notificados cuando venga este vídeo, porque os va a encantar. Para el punto flor necesitamos una cadeneta base de múltiplos de 2 más 1, y lo que vamos a hacer es vamos a ir a la cuarta cadeneta desde nuestra aguja, y ahí vamos a trabajar un punto medio. Y lo que vamos a hacer es, en toda la cadeneta entera que hayáis hecho, pausar el vídeo y crear todo puntos medios, porque esa es nuestra cadeneta base, o nuestra base para empezar a crear el punto, todo de puntos medios. Y yo os veo en la vuelta número 2. Para la vuelta número 2 vamos a echar 2 cadenetas y vamos a trabajar un punto alto en el primer punto, vamos a ir al siguiente punto y vamos a trabajar un punto deslizado. Ahora vamos a ir al siguiente punto y vamos a trabajar un punto alto. Vamos a ir al siguiente punto y vamos a trabajar un punto deslizado. Y esta es la repetición de toda la vuelta. Para la vuelta número 3 vamos a echar 3 cadenetas y a darle la vuelta. Y ahora lo que vamos a hacer es trabajar lo opuesto. Donde hemos trabajado un punto alto, vamos a trabajar un punto deslizado. Y donde hemos hecho un punto deslizado, ahora vamos a trabajar un punto alto. Y a la hora de terminar este punto, vamos a trabajar una fila entera de puntos altos alrededor. Para el punto cuentas bloqueadas vamos a hacer una cadeneta de un múltiplo de 2 más 1. Vamos a trabajar desde el tercer punto, desde nuestra aguja. Vamos a hacer un punto bajo y vamos a repetir este punto bajo en todos los puntos hasta que lleguemos al comienzo o al fin de nuestras cadenetas, y eso va a completar la vuelta número 1, que es una vuelta base para empezar a crear una altura para poder crear nuestro punto. Vuelta número 2, vamos a echar 2 cadenetas. Vamos a ir al segundo punto después de las cadenetas, o sea, tenemos el que está abajo de las cadenetas y el siguiente. Bueno, pues vamos a ir al siguiente y vamos a trabajar ahí un punto alto. Este punto alto es el punto base donde dentro vamos a crear el punto que estamos trabajando ahora mismo, ¿vale? Así que crea ese punto alto y una vez que hayas hecho eso, vuelves a coger lana de nuevo. Y lo que vamos a hacer es lo vamos a insertar por detrás de ese punto alto que acabamos de hacer y vamos a tirar de la lana. Os recomiendo que le deis un poquito de espacio a la lana para que os ceda y os deje trabajar. De ahí lo que vamos a hacer es vamos a de nuevo coger lana y la vamos a volver a insertar de nuevo detrás de ese punto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a volver a coger lana y la vamos a insertar de nuevo. Ahora mismo tenemos una cantidad de puntos encima de nuestra aguja y lo que vamos a hacer es coger lana, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es vamos a pasar esa lana por los puntos que hemos dejado ahí enganchados. Puede que os sea un poco difícil, así que por eso punto número 1 tenéis que dejar espacio con la lana, y punto número 2, si tenéis que hacerlo muy despacito para que no se os enrollen ningunos puntos. Bueno, nos vamos a saltar puntos ahora, ¿vale? Para poder seguir trabajando. Entonces vamos a saltarnos un punto y en el siguiente, ese punto lo que vamos a hacer va a ser un punto bajo y eso va a crear ahí una altura, pero realmente va a ser un punto bajo sin terminar, que quiere decir que lo vais a pasar por la primera lana y luego lo vais a volver a pasar por los dos. Entonces habéis creado como si fuese un punto alto, pero realmente es un punto bajo sin terminar, para que sepáis cómo se llama ese punto. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Bueno, pues nos toca hacer más de lo que acabamos de hacer ahora mismo. Y la manera de hacerlo va a ser siempre después de hacer ese punto, vais a ir directamente al siguiente y de nuevo vais a hacer un punto alto y vais a repetir exactamente lo mismo hasta que completéis
todos los puntos que hayáis creado en vuestra cadeneta base. Y yo os veo para la siguiente vuelta. Para la siguiente vuelta, que cuenta como continuación y como final del proyecto, lo que vais a hacer es, vais a hacer 2 cadenetas y vais a ir a la parte alta de ese primer punto que hemos hecho, y ahí lo que vais a hacer va a ser un punto bajo, y ahora lo que vais a repetir es puntos bajos alrededor de todo. Como digo, esto es tanto el siguiente punto como el final del proyecto. El punto zarza o punto retama necesita un múltiplo de 2 más 1, y lo que vais a hacer es ir a la tercera cadeneta desde vuestra aguja y vais a hacer un punto bajo. Después de hacer el punto bajo vais a hacer una cadeneta y vais a trabajar un punto alto en el mismo punto. Y lo que vais a hacer a partir de ahora es esta repetición constante de puntos bajos, una cadeneta, puntos altos. Este punto, tengo un proyecto que os voy a traer en los próximos días, porque os he prometido que iba a empezar a hacer un montón de proyectos utilizando estos puntos. Bueno, pues el que está por venir os va a encantar, es súper fácil. Y cuando deis la vuelta, nada más que hacéis una cadeneta y empezáis a saltar un punto, tenéis que dejar un punto entre medias de este grupo, ¿vale? Entonces es un punto bajo, una cadeneta, un punto alto, saltáis uno. Y cuando deis la vuelta estáis trabajando entre medias de los puntos. Y el relieve que crea y el punto es impresionante. No puedo esperar para enseñaros ese proyecto. El punto de encaje agrupado es un múltiplo de 4 más una cadeneta. Y después de haber hecho esas cadenetas vais a hacer 3 más. Vais a marcar esa número 4 que tenéis ahí, ¿vale? Y lo que vais a hacer en esa cuarta cadeneta, ¿vale? Vais a bajar para trabajar los puntos ahí. Entonces, después de haber hecho eso, vais a coger lana, lo vais a insertar en la cuarta desde la aguja y vais a hacer un punto alto. Entonces, esas cadenetas nos cuentan y luego tenemos un punto alto ahí en ese primer punto que tenemos, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es hacer 2 cadenetas y vais a volver a coger lana y en ese mismo punto vais a volver a trabajar otro punto alto. Vais a saltar 3 cadenetas, vais a coger lana, vais a insertar la aguja y ahora vamos a hacer un grupo de puntos aquí, ¿vale? No vamos a hacer ningún punto alto más. Vamos a volver a coger lana e insertarla. 2, coger lana e insertarla. 3, coger lana e insertarla. 4, ¿vale? Hemos hecho eso 4 veces. Ahora, lo que tenemos que hacer es cerrarlo. Y para ello vamos a coger lana, lo vamos a pasar por todos. Una vez que lo hemos cerrado, vamos a hacer un punto deslizado ahí para sellar, ¿vale? O una cadeneta, hay gente que lo llama eso una cadeneta también, para que lo sepáis.
Ahora vamos a hacer 1, 2 y 3. Vamos a saltar 3 puntos y lo que vamos a hacer en ese tercer punto, ¿vale? Va a ser un punto alto. Entonces tenemos punto alto, el punto diseñado y un punto alto. Ahora hacemos 2 cadenetas y en ese mismo volvemos a hacer otra. Estamos repitiendo lo que hemos hecho al principio. Como veis, literalmente vamos a saltar 3 puntos y ahora lo que vamos a volver a hacer es repetir exactamente lo mismo que hemos hecho. Así que terminar esta vuelta y yo os veo para enseñaros la próxima. Una vez que habéis terminado se debe de ver así. Y ahora vais a hacer 3 cadenetas y vais a de nuevo volver a hacer otra agrupación de puntos encima de las cadenetas que habéis hecho de separación entre un punto y otro en la vuelta anterior. Y las 3 cadenetas que habéis hecho al principio os cuentan como un punto alto. Entonces, ahora mismo eso es lo que vais a hacer. Tenéis el punto anterior, el punto conjunto que habéis creado en la vuelta anterior, y lo que vais a hacer encima de él, exactamente dentro de ese punto, lo que vais a hacer ahí va a ser trabajar el punto alto, las 2 cadenetas y el punto alto. Y esta es la repetición constante que debéis de seguir durante todas las vueltas que sean necesarias para crear el patrón deseado que hayáis elegido según este punto. El punto crujiente tiene una cadeneta de múltiplos de 2 más 1. Vamos a ir a la segunda cadeneta desde nuestra aguja y vamos a hacer un punto deslizado. Así es como vamos a empezar. Ahora lo que vamos a hacer en el siguiente punto va a ser hacer un punto medio. Tenemos un punto deslizado y un punto medio para comenzar esta primera vuelta del punto crujiente, ¿vale? Ahora, simplemente lo que tenéis que hacer es seguir repitiendo lo que acabáis de hacer. En el siguiente vais a hacer un punto deslizado, en el siguiente vais a hacer un punto medio. Continuar a lo largo de vuestras cadenetas y os veo para la siguiente vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 2 cadenetas y vamos a girar, y ahora lo que tenéis que hacer es lo opuesto que habéis hecho anteriormente. Donde había un punto deslizado vais a poner un punto medio, donde había un punto medio vais a poner un punto deslizado ahora. Por eso es muy importante la tensión que creéis al hacer este punto para aseguraros de que podáis introducir todo el rato la aguja en vuestro proyecto, porque cuando hacemos un punto deslizado normalmente es cuando estamos terminando un proyecto y siempre tendemos a poner mucha presión en él y que no ceda a la hora de trabajar en él. Pero como veis, este punto es uno de los más fáciles que os he podido traer y es muy bonito porque crea mucha textura y para practicar como principiantes está increíble. Así que practicarlo y enseñarme cómo quedan vuestros proyectos. El punto adoquín requiere una cadeneta múltiple de 2 más 1 y lo que vais a hacer es en la segunda cadeneta desde vuestra aguja vais a hacer un punto bajo y vais a trabajar un punto bajo en todas las cadenetas que hayáis hecho para este proyecto, y yo os veo para hacer la vuelta número 2. Para la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es vamos a echar una cadeneta, vamos a ir al primer punto desde la cadeneta y vamos a hacer de nuevo un punto bajo. Y ahora lo que vais a hacer en el siguiente punto es un punto doble alto o un punto triple, como sea que os guste llamarlo. Ese es el punto que tenéis que hacer en el siguiente. Y ahora, ¿qué vais a hacer en el siguiente punto? Pues un punto bajo y en el siguiente un punto triple o un punto doble alto. Y esa es la repetición que tenéis que seguir a lo largo de este patrón constantemente. Y cuando hagáis las siguientes vueltas, pues vais a hacer lo opuesto en donde hayáis trabajado anteriormente. O sea, ahora donde hayáis hecho puntos bajos, ahora vais a hacer puntos dobles altos y viceversa, para variar lo que hayáis hecho de uno para otro. El punto grava requiere de una cadeneta de múltiples de 2 más 1. Vais a ir a la segunda cadeneta desde la aguja y vais a hacer un punto bajo, y a partir de ahora lo que vais a hacer para toda esta vuelta va a ser una vuelta de aumentos en puntos bajos. Entonces lo que vais a hacer ahora mismo es ir y hacer 2 puntos bajos en todos los puntos a lo largo de la cadeneta que habéis hecho, pero os vais a saltar un punto entre medias. O sea, realmente cuando terminéis esta vuelta no vais a tener aumentos, pero para haceroslo entender tenéis que trabajar 2 puntos dentro del mismo punto. Os saltáis uno y seguís, por lo cual realmente cuando terminéis vais a tener la misma cantidad de puntos. Seguir haciendo esto y os veo para la vuelta número 2.
Y para la siguiente vuelta vais a hacer exactamente lo mismo, bueno, para todas las vueltas por venir vais a hacer una cadeneta y vais a empezar a seguir trabajando de nuevo, vais a saltar uno, vais a hacer 2 puntos bajos juntos, saltáis uno, 2 puntos bajos juntos, alrededor de cuantísimas vueltas sean necesarias para el patrón que vosotros deseáis. Sé que puede parecer muy simple, pero queda muy bonito a la hora de crear textura para no crear simplemente el punto bajo de siempre. Para el punto de efecto tejido tenemos que hacer un múltiple de 2 más 1 y vais a ir a la cuarta cadeneta desde la aguja y vamos a empezar a crear el efecto de como si estuviésemos haciendo punto, básicamente. Vais a coger la parte de atrás del punto y vais a coger también el hilito de atrás. Recordáis que llevamos diciendo todo el vídeo de que está el hilo frontal, el hilo trasero y el tercero. Bueno, pues vais a coger el trasero y el tercero. Y ahí lo que vais a trabajar va a ser un punto medio. Espero no haberos confundido de que pensabais que era un punto bajo. No, es un punto medio lo que vamos a trabajar ahí. Estoy intentando hacerlo un poco lento para enseñaros bien cómo hacerlo, pero básicamente vamos a trabajar en esa forma del punto. ¿Por qué? Porque así es como queda. Cuando estamos haciendo punto, así es como queda. Que por cierto, si queréis aprender a hacer punto, tengo unos tutoriales que están por venir para enseñaros también cómo hacerlo, porque me encanta. Y por qué no enseñaros a todos los que os guste el ganchillo y el crochet, por qué no enseñaros a hacer punto, porque es increíble y súper bonito también. Y bueno, aquí tenéis la posibilidad de saber que, mirad, podéis hacer un punto con ganchillo, que tenéis que tener mucho cuidado con él, pero podéis crear el efecto que genera el punto. Ahora tenéis que hacer puntos medios toda la vuelta entera de la misma manera, cogiendo el punto trasero y el punto tercero para hacer el punto medio. Entonces, hacerlos todos y os veo en un momento. Bueno, una vez que habéis terminado, vais a hacer una cadeneta, 2 cadenetas y giramos. Ahora tenemos el punto, ¿vale? De nuevo tenemos ahí el hilo trasero y ahora lo tenemos mirándonos hacia nosotros. Entonces, de nuevo vamos a volver a hacer otra vuelta donde vais a hacer puntos medios trabajando solo en ese hilo. Entonces, hacer toda la vuelta entera trabajando eso. ¿Y qué va a pasar? Pues que el trenzado, lo que es la V de nuestro punto, va a estar en la parte del otro lado, por lo cual está generando el efecto que necesitamos. Ahora, para la siguiente vuelta vamos a hacerlo y esta vez vais a trabajar el punto medio en el hilo trasero del punto, por lo cual el hilo tercero y el hilo frontal se vuelven el trenzado. Para trabajar la onda vais a necesitar un múltiple de 12 más 2 y vais a ir a la cuarta cadeneta desde la aguja. Vais a trabajar un punto alto. He intentado explicar ese punto lo mejor posible. Este es un punto bastante complicado, pero creo que lo he hecho lento suficiente y explicatorio suficiente para que lo entendáis. Tenéis que hacer desde la cadeneta 5 puntos altos en los siguientes 5 puntos, ¿vale? Entonces, después de hacer eso tenéis realmente 6 puntos, porque las cadenetas cuentan como un punto, ¿vale? Ahora, en el siguiente lo que vais a hacer es, vais a hacer un punto alto sin terminar, que eso quiere decir que tenéis 3 cadenetas o 3 hilos en vuestra aguja y solo lo vais a pasar por 2. Vais a volver a coger lana, vais a ir al siguiente punto y vais a hacer lo mismo. Esto es lo mismo que hacer 2 puntos altos juntos. Esta es otra manera, como lo llama mucha gente, de hacer 2 puntos altos juntos, porque eso nos va a crear una de las curvaturas que necesitamos para este proyecto. Tenéis las 3 lanas en vuestra aguja, vais a coger lana y la pasáis por 3 y vais a ver cómo vuestro proyecto de repente se gira y empieza a crear una curvatura. Entonces ya lo tenemos hecho. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues ahora lo tenemos que volver a repetir de nuevo, porque queremos que esa curvatura se pronuncie mucho más de que si solo hiciésemos 2 puntos juntos. No se crearía la curva igual, ¿vale? Entonces, como veis, es exactamente lo mismo lo que vais a hacer ahora mismo. Y este punto en total va a crear un sube y baja, vamos a decir. Entonces ya hemos hecho el bajar. Ahora tenemos que empezar a crear una base para luego hacer el subir y el volver a bajar de nuevo, que vais a ver según vamos avanzando con los puntos cómo va cambiando igualmente. Pero bueno, en el siguiente punto vais a hacer un punto alto normal y vais a volver a repetir
durante los próximos 2 puntos más. Tenemos que tener 3 puntos altos en 3 puntos diferentes juntos. Veis que se va creando una curvatura, pero esperar porque estamos a punto de crear algo diferente ahora. Bueno, ahora lo que vamos a hacer para el siguiente punto es vamos a trabajar 2 puntos juntos en el siguiente punto y eso de nuevo nos va a crear otra curvatura. Entonces vais a hacer en el siguiente punto 2 puntos altos juntos. Y eso, de nuevo, como digo, va a crear otra curvatura diferente en el proyecto. 2 puntos altos juntos. ¿Pero qué hemos estado haciendo todo el tiempo? Pues haciendo repeticiones, ¿verdad? Porque las repeticiones son las que crean que se pronuncie más el punto. Pues eso quiere decir que de nuevo en el siguiente punto vais a crear de nuevo otro aumento. Ahora llega el momento de crear la transición para otra curvatura. Entonces, para eso lo que vais a hacer es, vais a ir al siguiente punto y vais a hacer un punto alto él solito. Y al siguiente de nuevo, ¿vale? Y al siguiente de nuevo. ¿Veis? Estáis creando un espacio entre diferentes aumentos o disminuciones, vamos a decir, para crear la curvatura. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues ahora tenemos que crear el que vuelva a caer nuestro proyecto para abajo. Tiene que descender como ha hecho ahí antes y la manera de hacer eso pues es repetir lo que hemos hecho anteriormente, que es básicamente 2 puntos altos sin terminar juntos o 2 puntos altos juntos, que otra gente los llama 2 puntos altos de disminución, pues también, si es que todo eso nos vale. Ahora, ¿qué tenemos? Bueno, pues ahora tenemos los espacios iguales que al otro lado. Entonces vamos a decir que cuando hemos creado los 2 aumentos, ese es nuestro pico central y luego lo demás se hace como si fuese reflejo. Se refleja porque se hace el mismo tipo de puntos ahí, ¿vale? Entonces de nuevo hemos vuelto a hacer las 2 veces que hemos hecho los 2 puntos juntos, os deben de quedar 5 puntos al final y esos son los 5 puntos que vais a hacer para reflejar lo que hemos hecho en el otro lado. Y como veis hemos creado lo mismo de un punto para otro. Ahora, mucha gente sigue este proyecto de diferentes colores, lo cual yo lo voy a hacer en un proyecto que está por venir muy pronto. Ahora mismo yo solo os lo he enseñado en un color, pero también podéis hacer 2 filas con el mismo color y entonces cambiar de color. O incluso más increíble, utilizar una lana que sea de multicolor, que va cambiando según vas avanzando. También va a quedar espectacular para este tipo de proyecto que es increíble para mantas. Y una vez que le pilláis el tranquillo es súper fácil de seguir y súper fácil de crear un montón de proyectos. Así que espero que os haya gustado este. Y a mí personalmente, tanto vaya a cambiar de color no o vaya a terminar, me gusta hacer entre todos estos diferentes patrones, me gusta hacer una fila entera de puntos altos como para de separación, pero queda en vosotros si no la queréis hacer o queréis dejar el proyecto así como está ahora mismo, pues bueno, pues esa es otra opción. Pero como sabéis, pues lo único que tenéis que hacer es seguir haciendo puntos altos y si queréis cambiar de color pues hacerlo y si no, pues ya habréis terminado y mirar qué bonito queda este proyecto porque es que es increíble, me encanta. Para el punto cocodrilo vamos a necesitar una base de 6 más 1 y lo que vamos a hacer va a ser comenzar en la 6ª cadeneta desde la aguja. En las 7ª es donde vais a hacer el primer punto, ¿vale? O sea, habéis saltado 6 y en las 7 es donde vamos a empezar a trabajar. ¿Y qué vais a hacer ahí? Bueno, pues vais a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 7 ahí vais a hacer un punto alto. Eso es lo que vamos a hacer. Esta es una fila base, es una línea base para poder crear los puntos que necesitamos. Y vais a de nuevo hacer otros 2. Entonces, habéis creado un poste. Esto es muy importante porque esto es lo que vais a crear a partir de ahora cada vez que tengáis que hacer una de las escamas. De ahí vais a hacer una cadeneta, vais a saltar 2 puntos y en el tercero vais a hacer un solo punto alto. De nuevo, vais a volver a repetir ahora. Vais a hacer una cadeneta y después de esta cadeneta lo que vais a hacer es saltaros 2 puntos y en el tercero vais a volver a repetir los 2 puntos altos juntos. Hacer esta repetición hasta el final para que os pueda enseñar cómo empezar a hacer las escamas. Una vez que lo tenemos ya hecho, ahora vamos a hacer 2 cadenetas, vamos a coger lana y vamos a trabajar
5 puntos altos dentro de ese punto alto que hemos creado juntos anteriormente. Solo en uno de ellos. ¿Por qué? Porque la mitad de la escama va en uno de los puntos altos de la vuelta anterior. La otra mitad de la escama va en el otro punto alto de la vuelta anterior. ¿Veis qué fácil es? Sé que ahora mismo está un poco complicado de sujetar el proyecto y demás. Ponerlo así como yo lo estoy haciendo, como si estuviese dado la vuelta, y según vayáis creando los puntos, ahí es cuando giráis, y ya cuando giréis para hacer los puntos en el otro poste vais a ver que ya se vuelve más fácil. Como digo, son 5 puntos altos en uno de los postes, giráis vuestro proyecto y os vais al otro poste a hacer los otros 5 puntos altos. Es muy fácil, sé que se vuelve un poquito difícil al principio porque no cede y no gira el proyecto, pero una vez que lo hayáis cogido el tranquillo y hagáis más de uno, ya como que el proyecto se queda más recto. Entonces ahora, pues de nuevo, como digo, lo que tenéis que hacer es coger lana, introduciros en el siguiente poste y ahí volver a hacer 5 puntos altos para cerrar esa vuelta de ahí. Entonces, coger y hacerlo, y no es tan difícil, ¿vale? Como veis, ahora estáis girando el proyecto de la manera contraria e introduciéndolo ahí para hacer esos 5 puntos altos. Hacerlos y ahora os explico cómo conectar una escama con otra. Ahora que ya hemos terminado la escama, lo que vamos a hacer es hacer una conexión entre esta y la siguiente. Y pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues es muy fácil. ¿Recordáis el punto alto solo que hemos hecho anteriormente? Bueno, pues en ese punto es donde vamos a crear la conexión de las escamas. Y lo que tenéis que hacer en ese punto va a ser hacer un punto deslizado. Un punto deslizado va a ser la conexión entre una escama y la otra. Ahora, ¿qué tenéis que hacer? Pues directamente saltar al siguiente grupo de 2 puntos altos y ahí es donde vais a crear de nuevo otra escama. Ahora, os voy a enseñar cómo hacer la próxima vuelta un poquito más rápido y cómo aumentar o reducir el tipo de escamas que vamos a tener. Bueno, pues ahora vais a hacer 3 cadenetas, vais a ir al primer punto que tenéis y ahí, debajo de las cadenetas, tener mucho cuidado de no coger la escama, de coger solo el punto que tenéis detrás. No enganchéis la escama cuando hagáis este punto, ¿vale? Vais a hacer un punto alto ahí. De ahí vais a hacer una cadeneta y vais a ir al centro de la escama, y en el centro de la escama lo que vais a trabajar ahí va a ser un punto alto. Y luego vais a hacer una cadeneta, vais a ir al punto deslizado que habéis hecho en el centro y vais a hacer 2 puntos altos juntos, que ahí es donde va a ir la siguiente escama. Y así vais a repetir hasta que terminéis. Esta manera de hacerlo estamos aumentando las escamas, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar cómo queda cuando aumentan las escamas. Cuando aumentan las escamas vamos a empezar haciendo una cadeneta y vamos a ir directamente, veis que hemos hecho el grupo de la vuelta anterior, que son 2 puntos altos. Bueno, pues directamente vais a ir ahí justo al principio a hacer las escamas, que ya he explicado antes que son 5 puntos altos al principio del primer poste y vamos al segundo poste que está al lado, hacemos otros 5 puntos altos, hacemos un punto deslizado en el centro y seguimos haciendo. Para cuando terminéis esta vuelta, que os lo voy a enseñar ahora mismo, tenéis que tener 4 escamas, no 3, pero 4. Y ahora os enseño qué hacer para aumentar y para reducir. Bueno, pues ya hemos terminado con 4 escamas. Ahora hay 2 maneras, o bien podéis seguir aumentando, depende de lo que estéis haciendo, o reduciendo. Entonces, para seguir aumentando, vais a hacer 3 cadenetas que representan un punto alto, vais a hacer una extra cadeneta que sería la separación entre puntos y puntos, vais a ir al centro de esa escama y lo que haríais ahí sería trabajar los puntos altos. Entonces vais a hacer ahí un punto alto y otro punto alto, por lo cual ahí iría otra escama encima de esa escama y en el punto deslizado iría una sola punto alto y luego continuaríamos con 2 puntos altos y demás. Si queremos reducir, vamos a empezar con las 3 cadenetas de costumbre, 4 realmente porque una es el espacio, y nos vamos a saltar esa primera escama y vamos a ir al punto deslizado del centro y ahí vamos a empezar a hacer
los 2 puntos altos. Esto lo que nos va a hacer es que cuando hagamos la siguiente vuelta, como veis, esa escama se va a hacer ahí, ya nos hemos saltado una, entonces solo vais a acabar con 3 escamas para la siguiente vuelta. Podéis hacer combinaciones de 3 escamas, 4 escamas, 3 escamas, 4 escamas, que queda muy bonito también, para crear pues una bolsa, una bufanda, unos guantes, lo que queráis. Como veis, es muy bonito y muy fácil de hacer, solo tenéis que prestar atención para no crear demasiados aumentos. Para el punto gofre vamos a empezar haciendo unas cadenetas múltiples de 3 más 2. Vamos a ir a la segunda cadeneta desde nuestra aguja y vamos a trabajar un punto alto. Y vamos a crear un punto alto en todas las cadenetas que hemos creado ahora mismo, dependiendo de la longitud de vuestro proyecto. Por cierto, tengo un proyecto súper bonito de este punto que está por venir y va a ser para crear un calentador de tazas que os va a encantar, os lo puedo asegurar. Para la vuelta número 2 vamos a echar una cadeneta, vamos a ir al primer punto y de nuevo vamos a trabajar un punto alto. Ahora vamos a ir al siguiente punto y de nuevo vamos a trabajar, pero esta vez vamos a trabajar en el poste frontal. Estamos empezando a crear lo que son los espacios entre las gofres, ¿vale? Entre los cuadraditos de los gofres. Por eso estamos haciendo un punto alto frontal, que es cogiendo el tubo de adelante. Tener en cuenta el punto que hay atrás, que le pertenece a ese tubo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser trabajar una cantidad de puntos altos, que son la separación de entre una forma de gofre y la otra. Y la cantidad de puntos que separan un poste y el otro van a ser 2 puntos altos. Y esa es toda la repetición que tenéis que seguir a lo largo de esta primera vuelta, que es 2 puntos altos en los siguientes 2 puntos y un punto alto en el poste frontal en el siguiente. Así que seguir por toda esta vuelta y os voy a enseñar cómo se hace cuando el gofre está del revés, que es muy parecido, pero solo hay que prestar atención por lo menos en la primera vuelta para pillarlo y entonces ya vais a poder seguir haciéndolo fácilmente. Una vez que hemos terminado esta vuelta, vamos a echar una cadeneta y a dar la vuelta. Ahora, lo voy a explicar así rápidamente para que a ver si lo entendéis, pero os lo voy a enseñar. Es básicamente hacer lo mismo pero del revés. Vamos a ir al primer punto, en el primer punto y en el último siempre vamos a trabajar un punto alto. Después de trabajar ese punto alto ahí, lo que vamos a hacer es, donde están los postes frontales que hemos hecho antes, ahora los vamos a trabajar en un poste trasero. Y lo que antes era un punto en su sitio, lo vamos a trabajar como un poste frontal. O sea, estáis haciendo lo mismo del revés. De esa manera, lo que estamos haciendo es, ¿veis? Ahora mismo que está el poste frontal de anterior, lo vais a trabajar normal en su punto. Vais a hacer el punto alto en ese punto. Y ahora los 2 puntos que habéis hecho normales anteriormente, ahora los vais a trabajar como 2 postes frontales. El siguiente poste frontal que estaba anteriormente lo vais a trabajar como un punto normal. Y de nuevo vais a repetir. Cuando terminéis y deis la vuelta, vais a hacer exactamente lo mismo. Ahora el poste individual estará en la parte frontal y los otros 2 estarán en la parte trasera. Y vais a seguir haciendo esto constantemente hasta que terminéis todo vuestro proyecto. Como digo, viene un tutorial dentro de poco con ello, pero es muy fácil de seguir este patrón una vez que pilláis el concepto de cuando estáis en la parte de adelante y en la parte de atrás y ya está. Seguir adelante y una buena manera y bonita de terminarla es haciendo puntos deslizados alrededor de todo el punto. Eso es lo que he hecho yo y lo estáis por ver en el tutorial que está por venir. El punto abanico pequeño tiene que ser una cadeneta de múltiplos de 6 más 1 y lo que vais a hacer va a ser, vais a empezar, ¿vale? En la quinta cadeneta desde la aguja y lo que vais a hacer va a ser coger lana, vais a insertarla y lo que vamos a hacer ahora va a ser crear un punto alto. Entonces tenemos un gran grupo de cadenetas más un punto alto
y en ese mismo punto vais a trabajar un grupo de puntos altos juntos, que van a ser un grupo de 5 puntos altos en el mismo. De ahí, una vez que lo habéis hecho, vais a saltaros 2 puntos y en el tercero, ¿vale? Vais a ir al tercer punto desde vuestro abanico que acabáis de hacer, vais a coger y vais a hacer un punto bajo en ese tercer punto para cerrar este pequeño abanico. De ahí vamos a seguir, vais a saltaros 2 y vais a crear 5 puntos altos, os vais a saltar 2, punto bajo, 5 puntos altos, y esto es todo lo que tenéis que hacer para la vuelta número 1, así que os voy a explicar cómo es la vuelta número 2. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 5 cadenetas. Esta es la manera de comenzar y a partir de aquí es como vais a continuar todas las vueltas que os sean necesarias, ¿vale? Después de las 5 cadenetas vais a ir a la tercer punto alto de la vuelta anterior y en ese punto lo que vais a crear va a ser un punto bajo. Y como digo, esta es la repetición para luego poder seguir, que igualmente esta puede ser la manera de terminar vuestro proyecto igual, ¿vale? Vamos a buscar el punto bajo de la vuelta anterior, el que conectaba los dos abanicos, y ahí vamos a trabajar un punto alto. Como digo, estamos creando una base para volver a crear de nuevo abanicos o creando la última vuelta, porque todo depende de vosotros. Y de nuevo ahora lo que tenéis que hacer es ir al tercer punto alto de la vuelta anterior, el cual es el tercer abanico, y de nuevo ahí lo que vais a hacer pues va a ser hacer otro punto bajo y vais a repetir todo esto hasta el final, y ahora os voy a explicar cómo hacer la siguiente vuelta de abanicos. Para la siguiente vuelta, bueno, pues vamos a hacer 3 cadenetas y vamos a dar la vuelta. Y ahora tenemos los espacios ya muy abiertos y muy bien preparados. Lo que vamos a hacer es, en ese primer espacio de cadenetas que tenemos ahí vamos a empezar a crear medio abanico. ¿Por qué? Porque ese espacio es el del rincón, por lo cual va a quedar muy bien que hagáis ahí unos cuantos puntos para crear medio abanico. Hemos hecho 2 puntos altos junto con las cadenetas. Ahora lo que vamos a hacer es trasladarnos hasta el punto bajo que hemos creado en la vuelta anterior. Y ahí vamos a hacer otro punto bajo para sellar ese medio abanico. Vamos a ir al punto alto de la vuelta anterior y ahí es donde vamos a hacer nuestro abanico, que recordar que son 5 puntos altos, y de nuevo al punto bajo de la vuelta anterior le vamos a volver a hacer otro punto bajo. Y eso es todo lo que tenéis que hacer para terminar. O podéis terminar en esta vuelta o en la vuelta anterior, o podéis hacer puntos deslizados.